Buenas noches, mi nombre es Omar, soy un alcohólico y pues, para todos los que no podemos dormir, bienvenidos a este podcast. Vamos a ver un libro un folleto, el artículo de Jack Alexander acerca de Alcohólicos Anónimos y lo vamos a leer directamente, compañeros. Saludos, para Omar, de parte de los Cuatro Fantásticos. Gracias por conectarse. Ya es bastante tarde, es pasada de la medianoche, pero pues este video va a quedar grabado, ¿verdad? Para que lo puedan ver después. Si alguien se ha preguntado eh, de qué se trata este artículo de Jack Alexander acerca de AA y quién es Jack Alexander, pues quédese, desvélese un poquito, deje de estar viendo TikToks. Hola, ¿qué tal a todos? Me dicen si se escucha bien, por favor. Creo que ayer se oía un poquito bajito, pero pues yo me oigo bien porque estoy solito, ¿ah? Pero si se escucha mal, me avisan. Les voy a enseñar este folleto. Es muy interesante, gracias a este artículo de Jack Alexander. AA se da a conocer más al mundo A y es interesante cómo Jack Alexander captura lo que es Alcohólicos Anónimos y lo que él observó, ¿no? Él, para poder hacer pues, como reportaje o esta historia, tuvo que involucrarse en los grupos de Alcohólicos Anónimos. Fue una forma de respetar el anonimato y aparte, pues para que él entendiera un poquito más lo que pasaba dentro de los grupos, ¿no? Este video es para aquellos que les interesa saber acerca de la literatura de Alcohólicos Anónimos y este es parte se los voy a enseñar. Voy a hacer aquí vamos a hacer algo para que lo puedan ver bien. Tengo otra cámara instalada. Me voy a hacer pequeñito, ¿ah? Para que puedan observar. Aguántenme. Ahí está. Ahí ya lo pueden observar directamente de el artículo de Jack Alexander y lo vamos a leer un poquito. Que guste desvelarse conmigo, adelante, lo puede hacer. Acá estoy arriba, acá mero estoy arriba y aquí está el artículo de Jack Alexander, literatura aprobada por la conferencia. Es importante conocer toda esta literatura, compañeros. Este libro, folleto más bien, es parte de lo que el alcohólico debería de leer, ¿verdad? El alcohólico debería de informarse qué habla acerca este folleto, ¿verdad? Acerca de qué es lo que dice, qué contenido tiene. Y vamos a verlo ahorita. El video va a ser un poquito largo, pero espero les guste y lo puedan ver. Si se están cansados, puedan verlo después. Pero si no, quédense conmigo. Si tienes insomnio y andas preocupado por tus deudas, ¿ya? Que de todos modos ni vas a pagar nada o ya estás pensando en qué gastarte el aguinaldo, mejor quédate conmigo y no te pongas mal. Entonces, yo estoy acá arribita, por si me buscan. Acá estoy, mira, acá está mi mano. Jack Alexander, el artículo de Jack Alexander. Y vamos a ver precisamente desde la primera hoja, dice el artículo de Jack Alexander acerca de AA. Sí, yo creo que se ve muy, muy chiquita la letra, pero tal vez si doblas o volteas más bien tu teléfono, tu pantalla, puedas alcanzar a leer. De todos modos, yo lo voy a leer, compañeros. Eh, no sé si pueda acercarlo más, pero si no lo voy a tratar de poner aquí. Aquí está el artículo de Jack Alexander acerca de AA. Un acontecimiento importante en la historia de AA. Así empieza este folleto. Déjalo acomodo para que ahí está derechito. Vamos a darle vuelta. No le hagan caso a mi machucón que me di, miren. El sello de la conferencia y vamos a darle a ver qué dice este artículo.
Es muy importante, muy interesante entender la historia de Alcohólicos Anónimos. Por una parte está el enunciado de Alcohólicos Anónimos que dice: Alcohólicos Anónimos es una comunidad de hombres y mujeres que comparten su mutua experiencia, fortaleza y esperanza para resolver su problema común y ayudar a otros a recuperarse del alcoholismo. El único requisito para ser miembro de AA es el deseo de dejar la bebida. Para ser miembro de AA no se pagan honorarios ni cuotas, nos mantenemos con nuestras propias contribuciones. AA no está afiliada a ninguna secta, religión, partido político, organización o institución alguna. No desea intervenir en controversias, no respalda ni se opone a ninguna causa. Nuestro objetivo primordial es mantenernos sobrios y alcanzar el estado de sobriedad. Y por el otro lado viene la Declaración de la Unidad. Dice: Declaración de la Unidad: debemos hacer esto por el futuro de Alcohólicos Anónimos, colocar en primer lugar nuestro bienestar común para mantener nuestra comunidad unida, porque de la unidad de AA dependen nuestras vidas y las vidas de todos los que vendrán. Así empieza y trae la declaración de la responsabilidad. Lo voy a sacar un poquito más. Dice: cuando quiera y donde quiera que extienda, yo soy responsable, cuando quiera y donde quiera que extienda su mano pidiendo ayuda, quiero que la mano de AA siempre esté ahí, por eso yo soy responsable. Ahí está. Y vamos a ver qué contiene este folleto, compañeros. Nota, dice aquí: la publicación de Alcohólicos Anónimos por Jack Alexander en el número del 1 de marzo de 1941 en el Saturday Evening Post fue un acontecimiento decisivo en la historia de esta comunidad. Aunque anteriormente había aparecido otro artículo en una revista nacional, el reportaje del Post acerca del puñado de hombres y mujeres que habían logrado su sobriedad por medio de AA contribuía grandemente al arranque del interés que establecía la comunidad a nivel nacional e internacional. La crónica del Post nos recuerda el desarrollo de AA en un plazo de tiempo relativamente corto. En 1941 aproximadamente 2,000 hombres y mujeres estaban viviendo el programa de Alcohólicos Anónimos con éxito. Hoy día hay más de 2 millones de miembros que se reúnen regularmente en más de 100,000 grupos en Estados Unidos y Canadá y en otros 170 países. En 1941 Jack Alexander informó del sentimiento de humildad y de servicio que distinguía el programa de AA y aquellos que lo practicaban en aquel entonces. Desde ese tiempo, Alcohólicos Anónimos ha experimentado un crecimiento tremendo. No obstante, la misma conciencia, vamos a darle vuelta, de la deja que se quite. Ahí está, creo que no se ve muy bien, pero bueno, los que lo tengan ya lo podrán leer con tiempo. Dice: de la necesidad de seguir sirviendo de compañeros alcohólicos en un espíritu de utilidad y humildad, constituye todavía la piedra angular de nuestra sociedad. Con este mismo espíritu volvemos a imprimir este artículo histórico que para todos los miembros nuevos y veteranos que comparten este interés en los primeros días de Alcohólicos Anónimos. Recordemos a los lectores que este artículo fue publicado por primera vez en marzo de 1941, época en que AA tenía menos de 6 años de existencia. Tenía 6 años de existencia, Realmente todavía era muy, muy joven. Alcohólicos Anónimos todavía no llegaba a su mayoría de edad. Al leer las referencias a las fechas, a los intervalos del tiempo en el número de miembros de los diversos grupos, el hecho de haber tomados en cuenta. En la página 19 se describe la ayuda prestada por John D. Rockefeller en los primeros días de la comunidad. Esa ayuda, aunque modesta, fue importante para AA en aquellos días difíciles. Aún más importante quizá fue la conclusión de John D. de que AA debía pagarlo todo por sí misma. En conclusión, en conjunto a la vital y distintiva tradición del automantenimiento de la comunidad, hoy en día los servicios mundiales de AA se mantienen completamente por las contribuciones de los miembros y los grupos de AA. ¿Vale? Así empieza este folleto. Dice: la Oficina de Servicios Generales ahora tiene un local más espacioso, tiene empleados AA y no alcohólicos igualmente dedicados. La Fundación Alcohólica se ha convertido en la Junta de Servicios Generales de Alcohólicos Anónimos, compuesta por 21 custodios, de los cuales 7 son alcohólicos. Esta sencilla estructura, que ha resultado ser de tanta importancia para el desarrollo de AA, se produce muchísimo a la que Jack Alexander encontró en 1941. ¿Verdad, compañeros? De repente se ve borroso, pero es el zoom de la cámara. Ahí ya se compuso.
Gracias a los que están conectados, que se quieren desvelar. Pero este audio les puede servir para aquellos que mañana trabajan o que en algún momento se les complica leer, pero poder saber de qué se tratan estos folletos, pues es importante, ¿va? Vamos a ver, permítanme. Ahí está, a ver. No, pues sí, se alcanza a ver algo, ¿ah? Entonces aquí veo los comentarios, compañeros. Dice aquí en Alcohólicos Anónimos por Jack Alexander. Aquí está, Jack Alexander. Una tarde hace algunas semanas, 3 hombres se encontraban sentados alrededor de la cama de un paciente alcohólico en el pabellón psicopático del Hospital General de Filadelfia. El hombre en la cama, que era para los otros un completo desconocido, tenía una expresión cansada y ligeramente estúpida, que tenían los borrachos mientras se les estaba desnublando la mente. ¿Quién dice tablas después de una borrachera? Respecto a los visitantes, lo único digno de mencionar, salvo el contraste patente entre su bien arreglada apariencia y la del paciente, era el hecho de que uno había pasado repetidas veces por el mismo proceso de desintoxicación. Eran miembros de Alcohólicos Anónimos, un grupo de exbebedores problemas que se ofrecen para ayudar a otros alcohólicos a superar su adicción a la bebida, ¿no? Un multirecaído que estaba, pues antes no había grupos, bueno, todavía no había bastante grupos y los alcohólicos los llevaban a los hospitales, ¿ya? Dice aquí, a los hospitales de Filadelfia, del pabellón psicopático, de locos, pues. Un hombre en la cama era mecánico. Sus visitantes habían tenido su formación en la Universidad de Princeton, Yale y Pensilvania. Eran de la profesión un vendedor, un abogado y un publicista. Hacía menos de un año uno de ellos había estado en el mismo pabellón, atado a la cama. Uno de sus compañeros había sido lo que los alcohólicos llaman un viajero de sanatorios, o sea, una persona que había pasado por ya muchos hospitales. Se había trasladado de un lugar a otro, dejando perplejos al personal de las más destacadas instituciones del país para el tratamiento con el alcoholismo. Éramos un enigma desde ese entonces, compañeros, éramos impredecibles, éramos personas extrañas, como la medicina ya nos veía como locos, ¿no? Como decía, ¿cómo puede ser posible que este hombre ya ha pasado por varios sanatorios mentales y aún así no pueda salir de esta terrible enfermedad? Pues anteriormente no había nada todavía que la medicina pudiera ponerle fin a esta enfermedad hasta que llegaron los grupos de alcohólicos anónimos. Entonces la medicina se quedaba sorprendida. Imagínense ver a un hombre que por sus propias decisiones haya caído muchas veces en hospitales, ¿no? Decir, ¿qué te pasa? O sea, estás loco, cabrón. Solamente un loco, ¿no? Podría estar atentando ante su vida. Por eso los médicos quedaban perplejos, compañeros. Dice aquí, ahí está el zoom. El tercero había pasado 20 años sin ser nunca... ay, perdón, es que estoy muy lejos de las letras. El tercero había pasado 20 años sin ser nunca internado, haciéndose la vida imposible a sí mismo y amargándoles la vida a su familia y a sus patrones, así como la multitud de parientes bien intencionados que tenían la temeridad de intervenir. El aire del pabellón estaba cargado del aroma de para... Ay, güey. De paraleído, así dice, paraleído, un cóctel desagradable que huele a una mezcla de alcohol y éter, a los que los hospitales a veces utilizan para reducir gradualmente el consumo de alcohol del paciente y para apaciguar sus nervios retorcidos. Los visitantes parecían estar inconscientes de todo esto y del ambiente lúgubre. Fumaban y hablaban con el paciente durante unos 20 minutos y luego, dejándolo sus tarjetas personales, se marcharon. Si el hombre en la cama tuviera deseo de volver a ver a uno de ellos, le dijeron, no tendría que hacer más que llamar al teléfono. Le dejaron bien claro que si él verdaderamente quería dejar de beber,
Ellos no vacilaban en dejar su trabajo o levantarse a medianoche para llegar a toda prisa a donde estuviese. Si él optaba por no llamarlos, no los vería más. Los miembros de Alcohólicos Anónimos no persiguen ni miman a los candidatos reacios, no recaídos, reacios, así dice, y conocen los trucos curiosos del alcohólico como los estafadores reformados conocen el arte de estafar. Fíjense cómo desde antes llegaban los alcohólicos, pasaban el mensaje, dejaban la tarjeta y dice, si usted quiere salvar su vida, llámenos. Y nosotros, sin dudarlo, tendremos que dejar trabajos, salir a medianoche de nuestras casas, iremos por usted. Pero si usted no nos habla, no nos volverá a ver jamás. Porque dice aquí, los miembros de Alcohólicos Anónimos no persiguen ni miman a los candidatos y conocen los trucos curiosos del alcohólico como los estafadores reformados conocen el arte de estafar. Los amos y reyes de la mentira sabemos cómo actúa un alcohólico y sabremos cuando alguien sí quiere salvar su vida o de plano quiere tirarla a la basura. Entonces, para un alcohólico que ya ha pasado por muchos, más bien ha tocado un fondo del sufrimiento, sabrá perfectamente cómo otro alcohólico ya lo quiere engañar, ¿verdad? Esto radica en gran parte en la fuerza distintiva de un movimiento que en los últimos años ha traído la recuperación a unos 2,000 hombres y mujeres en un gran porcentaje de los cuales había sido considerados como desahuciados por la medicina. Los doctores y los clérigos trabajando juntos o separados siempre han logrado salvar a unos cuantos alcohólicos. En otros casos muy contados, los bebedores mismos han encontrado sus propios medios para dejar de beber. Pero los progresos que se han hecho en tratar el alcoholismo han sido en general insignificantes y sigue siendo uno de los grandes enigmas sin resolver por la salud pública. Desde ese entonces, la salud pública, la medicina, los médicos y también los sacerdotes, ¿no?, que ellos trabajaban al inicio de este fenómeno que surgió del alcoholismo, trabajaban en conjuntos los clérigos, o sea, los sacerdotes y la medicina, pero les faltaba el eslabón que los uniera, ¿verdad? Dice Tres Charlas Sociedades Médicas que al Alcohólicos Anónimos es el eslabón que le faltó a la religión y a la medicina, ¿no? Nuestros historiales de bebedores y el puente de comprensión que nosotros podemos tener ante otro alcohólico. Entonces, hoy en día no menospreciamos a la psicología, compañeros, ni a la medicina, no los menospreciamos, al contrario, damos gracias por el esfuerzo que hacen también, pero debemos de entender que la medicina no tiene la solución, compañeros, la psicología no tiene la solución. Yo he visto compañeros bien intencionados, bueno, no compañeros, médicos más bien, psicólogos bien intencionados, ahí anda uno en TikTok que dice que su método sí funciona. De hecho, inclusive habla mal de algunos compañeros de Alcohólicos Anónimos, y él dice que en 2 años puede sacar adelante un adicto, ¿no? Y pues será tener que pasar por prueba de ácido, ¿verdad? En realidad, una persona que podría haber dejado de beber 5 años no garantiza que va a regresar a beber, no garantiza que en un tiempo va a regresar otra vez a las andadas, ¿no? Solo el tiempo dirá. Todavía no, como dice el libro azul, todavía no nos quitamos el sombrero ante nadie. Todavía no ha habido nadie que se aviente ese servicio. Por lo menos hasta el día de hoy la medicina no ha podido, compañeros, porque sabemos que tal vez la medicina, como les digo, sin menospreciarla, gracias a que existen podemos entendernos un poquito mejor, pero ellos solamente pueden diagnosticarnos, pero la solución está en la vida espiritual y en movernos en, dice ahí, ambientes espirituales. Entonces dice, el alcohólico susceptible, receloso por la naturaleza, prefiere que se le deje en paz para resolver su problema y tiene una habilidad conveniente para hacer la vista gorda a la tragedia que está causando a la gente más allegada a él. Se aferra desesperadamente a la convicción de que, aunque no había dominado el alcohol en el pasado, en el futuro logrará convertirse en un bebedor controlado. Una de las criaturas más extrañas de la medicina, el alcohólico, a menudo es una persona de gran naturaleza e inteligencia,
disputa diestramente con los profesionales y los parientes que intentan ayudarle y le dan una satisfacción perversa, confundirles en un argumento. ¿Qué habilidad? Fíjate, Jack Alexander se da cuenta de la habilidad del alcohólico, ¿no? Dice, fíjense, lo voy a volver a leer. El alcohólico susceptible y receloso por naturaleza prefiere que se le deje en paz para resolver sus problemas. Así como decir, a mí déjenme en paz, yo sé resolver mis asuntos. Como decía el rudo irlandés en la quinta tradición, si mi esposa y mi socio me comprendieran, yo dejaría de beber. El alcohólico siempre ha sido un necio obstinado. Cuando estoy hablando del alcohólico, estoy hablando de cualquier adicción, compañeros, adictos, cualquier adicción, dice, y tienen una habilidad conveniente para hacerle la vista gorda a la tragedia que está causando a la gente más allegada a él. O sea, tiene esa habilidad de hacerse de la vista gorda, o sea, autoengañarse y decir, no está pasando nada. Como el granjero que dice el libro azul, ¿no? Que después de un tornado sale al exterior de su refugio y voltea a ver y dice, pues no pasó nada, ¿no? Pero hay una estela de destrozos en su vida y tiene esa habilidad inclusive de endurecer el corazón aún a pesar de que la familia está sufriendo, compañeros. Esto es algo increíble en el alcohólico. Tenemos esa gran capacidad porque dice aquí, se aferra desesperadamente a la convicción de que, aunque no había dominado el alcohol en el pasado, en el futuro logrará convertirse en un bebedor controlado. O sea, él todavía se aferra que un día él mismo va a controlar el alcohol. El alcohólico todavía tiene esa idea anidada y fíjate, Jack Alexander siendo un reportero, se dio se dio cuenta, compañeros, ¿no? De esta susceptibilidad que tiene el alcohólico y es algo muy triste que el alcohólico o el adicto se aferre a su propia autosuficiencia. Dice así, una de las criaturas, esto me gusta, lo voy a acercar un poquito más para que a ver si lo pueden leer ustedes. Dice, por aquí está, ahí está. Una de las criaturas más extrañas de la medicina, el alcohólico, a menudo es una persona de gran agudeza e inteligencia. Disputa diestramente con los profesionales y los parientes que intentan ayudarle y le da la satisfacción perversa de confundirles a un argumento. O sea, el alcohólico tiene la capacidad de refutar con el médico, con el especialista. Inclusive tiene argumentos y todavía dice aquí que tiene una satisfacción perversa de confundirlos. O sea, un alcohólico, una persona con esta perversa enfermedad del alma, tiene capacidades inclusive, compañeros, de engañar a un profesional. ¿Quién no ha ido a un psicólogo? ¿Quién no ha ido a un consultorio y sale triunfante? Fíjense, no tiene la capacidad de saber el alcohólico que va a un consultorio a que lo ayuden, pero él sale triunfante haciéndose saber que engañó al médico, ¿va? Tal vez el médico, sí se haya enterado de la situación, solo no quiso discutir, pero ¿quién no ha ido a un psicólogo y al final sale hasta apadrinado el psicólogo, ¿verdad? ¿Quién dice tablas? Dice Wenceslao, se llama, dice, vamos a leer unos comentarios. Dice Leonardo Rocha, Wenceslao se llama alcoholismo porque al beber el alcohol es la punta del iceberg, es el síntoma que se puede ver por si fuera, como si fuera leche. Se le llamaría lechónimos, anónimos, pero como es híjole, es que no alcanzo a ver, pasan muy rápido el comentario aquí en la pantalla, pero bueno, gracias a la gente que está desvelando, estamos leyendo el artículo de Jack Alexander, este folleto que es parte de la literatura de Alcohólicos Anónimos. Este folleto es parte de la literatura autorizada por la conferencia que todo mundo tendría, por lo menos en el mundo alcohólico de Alcohólicos Anónimos, tendríamos que leerlo si estamos interesados en la historia de Alcohólicos Anónimos y ver una perspectiva diferente que hace Jack Alexander, este reportero que nos está regalando este artículo que escribió para el Evening Post en 1949, me parece, si no estoy mal, si no por ahí corríjanme, lo acabamos de leer, pero ya se me olvidó. Pues el alcohol y las drogas hacen estragos, ¿eh? Y luego dice,
No hay ninguna excusa engañosa para beber que los miembros de Alcohólicos Anónimos no hayan oído o quizá utilizado ellos mismos. Cuando uno de sus candidatos les cuenta una racionalización para emborracharse, ellos le responden con media docena de sus propias experiencias. Fíjense, el alcohólico sí tiene la capacidad cuando está pasando el mensaje. El médico no tiene la capacidad porque no es un alcohólico, compañeros. No es porque no sepa, porque él no sabe cómo piensa un alcohólico. Tal vez ya un médico con mucha experiencia, un especialista que ha escuchado a muchos alcohólicos, tal vez sí sepa cómo piensa un alcohólico. Pero cuando un alcohólico está pasando un mensaje y que el alcohólico empiece a echar mentiras, inmediatamente el padrino que le está pasando el mensaje dice aquí, cada uno de sus candidatos le cuenta una racionalización para emborracharse y ellos le responden con media docena de sus propias experiencias. Dice, sí, me estás dando una excusa, te voy a dar otras miles de excusas que yo decía. Soy el mismo mentiroso que tú, soy el mismo estafador que tú, soy la misma persona temerosa que tú. No vengas a decirle a la costeña cómo se hacen los chiles, ¿verdad? Como dicen regularmente por acá en México, esa empresa que se dedica a enlatar chiles, ¿verdad? Le quieres enseñar a la costeña a enlatar chiles, ¿no? Entonces, dice aquí, vamos a seguir leyendo, voy a alzar un poquito el folleto, voy a estar mejorando la cámara para estar leyendo esta literatura, compañeros. Estos videos van a ser un poquito ya constantes aquí, donde les voy a mostrar toda la literatura directamente del folleto, para que pues podamos entender un poquito, ¿no? Y aquellos que tengan la necesidad de que no pueden leer porque van conduciendo o porque están trabajando, puedan ponerse unos audífonos y escuchar estos podcasts que los hago con mucho cariño. Ayúdenme apoyándome compartiendo, compañeros, dándole like para que otras personas llegue el mensaje, porque en este momento lo que estamos haciendo nosotros es pasar el mensaje. Bueno, vamos a seguir leyendo y dice así. No se ve muy bien, pero lo voy a dejar aquí. De todos modos no se ve muy bien, pero estoy leyendo directamente. Dice, esto lo desconcierta algo y se pone a la defensiva. Cuando el padrino le cae en la mentira, ¿va? Se pone a la defensiva el borracho. Al mirarlo pulcramente vestidos y afeitados que están, les acusa de ser santurrones que no tienen la menor idea de lo que es luchar contra la bebida. Está dando a entender que los padrinos pues ya se ven, dice aquí, afeitados y bien vestidos. Eso siempre le va a impactar al alcohólico que está en la actividad, compañeros. A mí me sucedió cuando fui a una consulta con un psicólogo. Fui a una consulta con un psicólogo y a mí me transmitió algo desde que entré al consultorio. Era un consultorio muy bonito y era una sala blanca, me acuerdo, de ese tipo piel. Y de hecho yo no quise sentarme. Fíjense cómo iba de mal, que yo sentía que hasta iba a ensuciar. Iba en un estado anémico muy, muy mal. Entonces, cuando entro al consultorio veo una de esas computadoras Mac muy grandes, es que tiene una pantallota, y me impresiona tanto que no le pongo atención. Veo cómo ese profesional de la medicina tiene acomodados unos libros y tiene estas cosas, y eso hace que me distraiga e inclusive tener un sentido de inferioridad, compañeros. Pero cuando estamos tratando con alcohólicos, aunque estén afeitados, aunque ya estén recuperados o tengan cierta sobriedad, el alcohólico que todavía está enfermo, que todavía no ha dejado de beber, les causamos ese mismo impacto, compañeros. Y aquí lo dice, ¿no? Lo dice como les causa de ser santurrones que no tienen la menor idea de lo que es luchar con la bebida. Dice, les responden relatando sus propias historias, los tragos dobles de escocesos de coñac antes de desayunar, la vaga sensación de malestar que parece a una parranda, el despertarse después de una juerga sin poder rendir cuentas de sus acciones de los últimos días, y el obsesionante temor ante la posibilidad de haber atropellado a alguien con el coche. ¿Quién no despertó en esos días de bebedores problemas, cuando ya se nos borraba la memoria y despertábamos y nos daba temor haber hecho algo individuo, inclusive, como dice aquí, haber atropellado a alguien con su coche? Dice, le cuentan de las botellas de ginebra de 1/4 de litro,
escondidas detrás del retrato, o otros diversos escondrijillos, desde el sótano hasta el ático, de haber pasado días enteros, dice aquí, sentados en un cine para resistir la tentación de beber, de irse furtivamente de la oficina durante el día para echarse un traguito. Hablan de haber perdido sus trabajos, de robar dinero de los bolsos de sus esposas, ¿quién dice tablas? De mezclar una poca de pimienta con el whisky para darle un sabor picante, de beberse sedantes disueltos en agua de quina y de emborracharse con enjuague o puro tónico para el cabello. Hay alcohólicos, compañeros, hay alcohólicos que llegaron a tomarse inclusive los perfumes. ¿Quién conoce? Yo sí conocí, yo no llegué a ese estado porque me volví drogadicto, pero sí hay personas que sí llegaron a tener esa perversa, de beberse los perfumes, compañeros. Yo sí tuve amigos, inclusive conocidos, que sí llegaron a hacer eso. Comenten ustedes si conocen a ustedes mismos, porque luego, cuando alguien nos está escuchando por primera vez, él cree que hizo nada más las peores, ¿verdad? Él se cree que solamente llegó a tener esas cosas o esos impulsos, pero cuando nosotros transmitimos el mensaje, damos esos detalles porque él se siente identificado y puede pensar y decir, creo que no soy el único que hizo esas cosas, ¿verdad? Que hizo esto de beberse hasta los perfumes, ¿verdad? Entonces hace un puente de comprensión y al haber un puente de comprensión existe la confianza, compañeros. Entonces podrá abrirse y tendremos una oportunidad para que esta persona pueda aceptar el mensaje. Y luego sigue, voy a seguir leyendo. Describen las... bueno, ¿dónde me quedé? Ok. De estar acostumbrados, dice aquí, a instalarse a la entrada de la taberna unos 10 minutos antes que se abra. O sea, llegar a la cantina antes de que la abran, ya estar esperando. Esos eran los verdaderos actos de los alcohólicos puros, compañeros. Siempre hacíamos estas cosas. Describen las manos tan temblorosas que no podían levantar el vasillo a la boca sin derramar todo el contenido. La alternativa ingeniosa de tomarse bebidas fuertes en una jarra de cerveza, que podían estabilizar agarrándola con dos manos, aunque se corría el riesgo de mellerse los dientes, así dice, yo creo despostillarse, o de atar una servilleta al vaso, pasarla por un lazo detrás de la nuca y como si fuera una polea, tirar del cabo libre para así levantar el vaso de la boca. Hay alcohólicos, hay personas que inclusive, compañeros, llegaron a... Satman dice, yo el 96 lágrimas de alcohol, 96 y chochos para bajar de la roca coca. Ok, sí, eres de los buenazos, eres de los buenos alcohólicos. Comenten, compañeros, sin pena, este es un testimonio muy bonito. Aquí en estos videos hay gente que nos ve, que a lo mejor no comenta por la timidez o por el que vayan a decir, pero en realidad tienen estos problemas. Sería muy interesante que empiece a notar que pues también hay gente como nosotros, compañeros. Gracias por su participación y porque siguen conectados. Nos vamos a ir, por lo menos yo, compañeros, hasta que termine de leer este folleto y espero, si ustedes si tienen cosas que hacer, pues descansen, pero esto podrán verlo después, quedará grabado aquí. Pero si me acompañan es un gusto estar con ustedes, compañeros. Dice así, bueno, esto ya lo leímos, y dice aquí, la narración de estos y otros secretos típicos de la carrera del bebedor normalmente logran convencer al alcohólico de que está hablando con hermanos de sangre, ¿verdad? Así como diciendo, somos igual que tú, cabrón. Así que se tiende una puente de confianza, lo que les decía, sobre un vacío que había obstaculizado al ministro, al sacerdote o a los parientes desventurados. Este es el eslabón, compañeros, que dice Bill W. Este es el eslabón que nosotros los alcohólicos logramos cuando nosotros contamos nuestras historias, pero contamos este tipo de anécdotas, hacemos un puente de comprensión que la medicina ni la religión lo tiene, compañeros, no lo tiene, sino que solamente nosotros los alcohólicos podremos contar estas hazañas, ¿no? De un adicto y poder crearle ese ambiente de confianza y decir, creo que estoy entre hermanos de sangre, dice aquí el artículo. Estoy entre hermanos de sangre. Dice así,
Así se tiende un puente de confianza sobre un vacío que había obstaculizado al ministro, al sacerdote y a los parientes desventurados. Por medio de esta conexión, los técnicos, fíjense cómo le dice Jack Alexander a los alcohólicos, a los padrinos que están pasando el mensaje, obviamente. Los técnicos de AA le comunican al alcohólico, poco a poco, los detalles de un programa para la vida que ha dado buenos resultados para ellos y que, según creen, puede hacer lo mismo con cualquier alcohólico. Consideran como fuera una órbita únicamente a aquellos que son psicopáticos, o que ya sufren del imperioso físico conocido como el cerebro mojado. Anteriormente un alcohólico, compañeros, habla del cerebro mojado, el alcohólico que ya consumía o tenía excesos o largos días, prolongados días de bebida, se reblandecía esta parte de acá detrás de la cabeza. Si me cachan, acá estoy arriba. Por eso le llamaban cerebro mojado. Esta parte se reblandece. De hecho, se han oído historiales, y yo siento que ustedes también han escuchado historiales de alcohólicos que no se murieron por borrachos, sino se cayeron. Yo tuve un conocido que le gustaba tomar, era un alcohólico puro, diario tomaba cerveza por la mañana y terminaba tomando ron blanco, Bacardí, y diario se iba borrachísimo a su casa. Y ¿saben cómo murió? Fue muy, pues no raro, sino curioso, porque subía a un camión y en la parada del camión donde él se bajaba, de hecho nunca se perdió, él sabía siempre dónde bajarse aunque fuera ebrio, y cuando se baja no se sostuvo bien y cayó de pompis, así cayó de nalgas pues al pavimento y murió fulminantemente. Después nos explicaron que esta persona, de tanto alcohol, su cuerpo estaba reblandecido de alcohol. Entonces, al momento que cayó de un centón, sus órganos, pues ahora sí que se aplastaron, imagínense, se removieron, reventaron. Entonces, fíjense cómo el alcohol sí llega a hacer estragos fatales, ¿no? Inclusive se conoce de alcohólicos que murieron golpeándose la cabeza, que murieron de una forma ahogándose, inclusive con su propio vómito, ¿no? Es algo muy común en los alcohólicos. Vamos a seguir leyendo. Dice, ¿dónde me quedé? Aquí. Al mismo tiempo, procuran que el paciente reciba los cuidados médicos que sean necesarios. Muchos médicos y miembros del personal de las instituciones de partes de este país ahora recomiendan a AA a sus pacientes. En algunas ciudades los tribunales y los encargados de la libertad vigilada cooperan con grupos locales. En los pabellones psicopáticos de algunos hospitales municipales se les conoce a los trabajadores de AA los mismos privilegios de visitas que tienen los miembros del personal. Uno de estos hospitales es el Hospital General de Filadelfia. El doctor John F. Stauffer, jefe de psiquiatría, dice, fíjense lo que dice el jefe de psiquiatría: los alcohólicos que atendemos aquí son en mayor parte aquellos que no pueden costarse un tratamiento privado, y eso es con mucho lo mejor que les hemos podido ofrecer. Incluso en aquellos que a veces reingresan en el hospital, vemos una transformación profunda de personalidad, apenas se les puede reconocer. Ahí está, compañeros. La revista médica de Illinois, uno de los comentarios editorial el pasado mes de diciembre, iba aún más lejos diciendo: es un verdadero milagro el que una persona que ha estado durante años casi constantemente bajo los efectos del alcohol y quien sus amigos han perdido toda confianza, pase una noche entera cuidando a un borracho, administrándole a intervalos determinados una pequeña dosis de alcohol de acuerdo con lo recetado por el médico, sin tomarse el mismo ni una gotita. Fíjense, compañeros, antes pues no había el esfuerzo de 24 horas, conocido como anexos. Ahora algunos se convirtieron en clínicas porque tuvieron que hacerlo, así fue como el gobierno se los pidió. Pero los alcohólicos hacían servicios en los hospitales cuidando a los enfermos. Fíjense cómo nosotros los alcohólicos o los alcohólicos que están en contra de los anexos o de las clínicas, se les olvida que en los principios de Alcohólicos Anónimos
uno de los servicios primordiales del alcohólico era ir a cuidar a los borrachos, y dice aquí que inclusive tenían que darle los medicamentos. ¿Por qué? Porque algunos de ellos no podían pagar, dice aquí, tratamientos privados, y eso con mucho, lo mejor que les habían podido ofrecer. No podían pagar el tratamiento porque eran tratamientos privados, y algunos eran pues reincidentes, recaídos, compañeros, como los conocemos. Entonces era uno de los servicios. Esa gente que critica mucho el esfuerzo de 24 horas debería de estar sirviendo entonces en los hospitales, compañeros, porque en los hospitales todavía acá hay gente alcohólica, en los hospitales todavía hay gente mal. Pero ir a cuidar, no pasar el mensaje. Una cosa es pasar el mensaje y otra cosa es ir a cuidarlos por la noche, a que ellos tomen sus medicamentos y a tener los cuidados, como los hacen en los 24 horas en las enfermerías, ¿verdad? Que son compañeros que se pasan toda la noche cuidando a otro alcohólico que ni es ni su familiar, que no tiene nada que ver, pero saben que el día de hoy ese es un servicio, es la dádiva que se tiene que regresar, compañeros, y es lo que se debería de estar haciendo, o deberíamos más bien estar haciendo, me incluyo yo, estar haciendo este tipo de servicios, compañeros, porque si por lo menos vas a criticar el esfuerzo de 24 horas, te queremos ver haciendo el servicio que en los primeros años de Alcohólicos Anónimos se hacía. Decir, yo no estoy de acuerdo con esos esfuerzos, yo prefiero ir a cuidarlos y hacer servicio en 24 horas. Y pues otra cosa sería, ¿verdad? Pero ¿qué hace el alcohólico? Critica, pero no sirve. Dice, esto se refiere a un aspecto común de las aventuras, a veces fantásticas, a las que se dedican los trabajadores de AA. A menudo supone no solo sentarse al lado del borracho, sino también encima de él, visto que el impulso de tirarse por la ventana parece serles atractivo a muchos alcohólicos que están borrachos. ¿Ya ven? Muchas veces inclusive dice aquí que tendrían que acostarse, bueno, forcejear con él, o sea, acostarse encima de él, porque dice que los alcohólicos tenían esa tendencia a aventarse por la ventana, ¿no? La desesperación y la ansiedad que da por la bebida. Hoy podemos verlo más grande con el problema de la drogadicción, pero desde ese entonces el servicio era completo. Usted cuida al borracho y usted cuida que no se haga daño. Así lo tenga que amarrar, así tenga que acostarse con él y abrazarlo, pero no tiene que lastimarse, porque sabemos que entran en esos delirios donde inclusive quieren lastimarse o golpearse. Era un servicio verdaderamente. Mis respetos para los primeros alcohólicos que hacían estos servicios, compañeros, que no se estaban fijando quién estaba mal y quién estaba bien. Dice aquí, desde acá, no nos importaba la hora, no nos importaba salir a medianoche de nuestras casas o salirnos de nuestros trabajos. En cuanto un alcohólico hacía el llamado que necesitaba ayuda, nosotros corríamos a él. Y muchas de estas cosas lo hemos dejado de hacer, compañeros. Nos hemos dedicado a criticar. Alcohólicos Anónimos está sufriendo una crisis de este tipo. Ahora todos nos sentimos justos y con la razón de saber quién está bien o quién está mal, ¿verdad? Espero que sí me estén siguiendo con lo que les estoy diciendo. Vamos a seguir leyendo esta cosa. Dice, leyendo este libro, perdón. Esto se refiere a un aspecto común de las aventuras. Bueno, este ya lo leímos. Solo un alcohólico puede quedarse sentado. Fíjense. Lo voy a acercar para que lo lean. Sobre el pecho de otro durante horas, con la apropiada combinación de disciplina y compasión. Solo un alcohólico puede acostarse sobre el pecho de otro durante horas, cuidándolo, protegiéndolo, que no se lastime, porque es un hermano también de la misma enfermedad, y recordar que alguien lo hizo también por nosotros, en nuestros peores momentos. ¿Quién no estuvo en un 24 horas? Ojalá alguien que estuvo en 24 horas nos regalara su experiencia con un compañero, en un comentario, y nos comentara, sí, padrino, yo fui, primero me cuidaron, pero después también me tocó poner la cubeta a un lado de la cama para cuidar que no se ahogara el compañero en su propio vómito. Y era esos olores fétidos, funestos, que podían soportar los alcohólicos. Pero ese servicio solamente se lo avienta un alcohólico agradecido, un alcohólico que de veras regresa a la dádiva, compañeros. ¿Y qué creen? Lo más hermoso es que Dios no le queda de ver nada a nadie. Sigo leyendo. Mientras yo estaba viajando recientemente por el este y medio oeste del país, tenía la oportunidad de conocer y hablar con muchos AA, como se llaman a sí mismos.
Dice, y me parecía ser gente extraordinariamente tranquila y tolerante. Esa era la percepción que tenían la gente de nosotros los alcohólicos. De alguna manera parecen estar mejor integrados que el grupo medio de la gente no alcohólica. Fíjense cómo nos percibía la gente en ese entonces, mejor que la gente no alcohólica. Su transformación de gente que luchaba con la policía, que bebía alcohol de quemar y en algunos casos maltrataban a sus esposas, fue asombrosa. Entre el personal de uno de los periódicos más influyentes del país descubrí que el redactor local, el asistente del redactor local de un reportero conocido a nivel nacional, era miembro de AA y que tenía la segura confianza de su jefe, el editor. En otra ciudad vi a un juez poner en libertad condicional bajo la custodia de un miembro de AA a un individuo convicto de haber manejado borracho. Aquel, durante días de bebedor, había destrozado varios coches y se le había suspendido su licencia. El juez lo conocía y no dudaba que confiar en él. Un ejecutivo brillante de una empresa publicitaria reveló que hacía 2 años estaba mendigando por las calles y durmiendo en los portales. Tenía un portal predilecto que compartía con otros vagabundos y ahora, cada 2 o 3 semanas, vuelve allí para hacerles una visita y para asegurar a sí mismo que no está soñando. Qué bonitas historias, compañeros. Fíjense, era una persona, un ejecutivo brillante que estuvo de vagabundo en los portales, ¿no? En las puertas, y de vez en cuando regresa a esos portales, porque nos da a entender aquí que él no cree su recuperación, él todavía necesita volver a estar en los lugares donde estaba para decir sí pude salir de esto. Dice, en Akron, como en otros centros manufactureros, los grupos tienen una gran participación en parte de la clase obrera. Dice aquí, el Club Atlético de Cleveland, almorcé con 5 abogados, un contable, un ingeniero, 3 vendedores, un agente de seguros, un comprador, un camarero de bar, el gerente de una cadena de tiendas, el gerente de un almacén independiente y el representante de unas empresas industriales. Eran miembros de un comité central que coordinan los trabajos de 9 grupos locales. Cleveland, los más de 450 miembros, es el más grande de los centros de AA. Tenía 450 miembros. El grupo de Cleveland. Cleveland era liderado por ¿cómo se llama? A ver, ayúdenme, los que han leído la historia de Alcohólicos Anónimos, por favor. Cleveland era liderado por Smith, ¿no? Híjole, de hecho tuvo varios encuentros no muy agradables con Bill W. De hecho, yo considero, o la otra vez platicábamos con mis compañeros, que tal vez Bill W. tuvo celos de esta persona porque tuvo mucho éxito Cleveland y mismo Bill W. batalló en sus grupos, ¿verdad? Los que le siguen en tamaño se encuentran en Chicago, Akron, Filadelfia, Los Ángeles, Washington, Nueva York. En total hay grupos en las 50 ciudades grandes y pequeñas. Al hablar de su trabajo, los AA describen el de rescatar a los borrachos como un seguro para ellos mismos. Ahí está. Ahí está la perla de la noche. Ahí les va otra vez. Hablar de su trabajo, los AA describen el de rescatar a los borrachos como un seguro para ellos mismos. Es nuestra propia supervivencia. ¿Sale? La experiencia dentro de un grupo ha demostrado, decían, que una vez que el bebedor recupere, afloja en este trabajo, aumenta la probabilidad de que vuelva a beber. Alguien que llega a un grupo y empieza a trabajar y después afloja, vuelve a beber. Así dice este libro. Si se es alcohólico, es decir, una persona incapaz de beber normalmente, se sigue siendo alcohólico hasta morir, al igual que el diabético sigue siendo diabético. ¿Qué óbolas? Lo mejor que puede esperar es convertirse en un caso detenido, utilizando el trabajo de rescatar a otros alcohólicos como su insulina. ¿Cuál es la insulina del alcohólico? Rescatar a otro alcohólico. Gracias, Jamaica Clarence. Gracias, Jamaica. Padrino, ¿eres tú, Tony? Ahora sí que eres tú, Tony. Gracias, Clarence. Claro, era Clarence. Gracias por tu aporte. Gracias por tu aporte. Gracias a los carnalitos que me siguen, que me están viendo. Yo estoy, a toda madre, compañeros, ¿no? Me encanta a mí leer esto, me encanta informarme y gracias a esto he aplacado mis obsesiones mentales, ¿verdad? Espero que ustedes un día
se enamoren del programa de Alcohólicos Anónimos y que les dé gusto conocerlo a profundidad. Estos libros, estos folletos, no es muy grande, miren nada más el tamaño, deberían de estar grabados en nuestros corazones, porque estos son testimonios, compañeros, del nacimiento de uno de los fenómenos más grandes del siglo. Entonces, inclusive el premio Lasker nos lo repite, que nosotros vamos a ser pioneros en algunas de las enfermedades futuras del ser humano. Obviamente está hablando de las deformaciones mentales, no como una solución total, pero sí como una nueva proposición para aquellos que todavía no han podido alcanzar una tranquilidad y una paz duradera. Gracias. Le mandas un saludo, dice, ay güey, se me fue. Gracias mi Tony. Gracias mi Tony, gracias por participar. Se me fue el comentario, pero a ver, vamos a ver, estaba que alguien quería un saludo, vamos a ver. Se me fue. Padrino, soy 24 horas, sí me tocó cuidar a los alcohólicos, algunas veces se me convulsionaban. Gracias por tu servicio, Ángel Robles, evitar que se mordieran la lengua. Gracias por tu servicio, Dios te recompensará, amigo. Padrino Omar, a mí me cuidaron la vida, los compañeros me cuidaron de que no me fuera, me cuidaron que me pudiera ser feliz, me cuidaban que no me pelara, pues era puerta abierta, pero pedían permiso en el trabajo ese es el servicio. Gracias por tu comentario. Si eres un testimonio, gracias. Tenía unos calzones de mujer y lo miré con mucho reflejo, pues ya no tenía para cambiarme, dice. Son testimonios que ustedes pueden leer en los comentarios. Gracias por su participación. Saludos, Padrino, excelente. Saludos 24 horas, gracias. Entonces vamos a seguir leyendo. Dice así. Nos quedamos en al hablar de su trabajo, todos los abundaban en la opinión de que no hay exalcohólicos. Si se es alcohólico, es decir, una persona incapaz de beber normalmente, se sigue siendo alcohólico hasta morir. Al igual que el diabético, dice, lo mejor que puede esperar es convertirse en un caso detenido, utilizando el trabajo de rescatar a otros alcohólicos como su insulina. Esto es por lo menos, lo dicen los AA y la opinión médica parece apoyarlos. Con pocas excepciones, decían que han perdido totalmente el deseo del alcohol. La mayoría sirven bebidas alcohólicas en sus casas cuando tienen invitados y siguen acompañando a sus amigos que beben a los bares. Los AA se contentan con refresco y café. ¡Qué óbolas! ¿Quién tiene la suficiente fuerza de voluntad de poder ir, ahorita que se acercan las fiestas navideñas, ¿ya? Inclusive estar entre la familia que es bebedora, pero tú estar en una total tranquilidad, pudiéndote tomar un café o simplemente un refresco. Disfrutar lo que antes no disfrutabas. Estar con la familia en un estado sobrio, compañeros, disfrutando, grabando aquellos bellos momentos que no volverán a pasar y grabarlos en tu corazón y en tu mente. Esto es lo que te regala Alcohólicos Anónimos. Esto es Alcohólicos Anónimos, compañeros. Allá tú, si te pones mal, vete a tu grupo, enciérrate en el grupo, échale 2 candados y salte hasta el 26 de diciembre, ya cuando nadie tiene dinero. Dice, gracias, Laura Baltasar, sí he podido, gracias. Dice Leonardo Rocha, Cristóbal, gracias por tu comentario. Yo lo leí, le tomé captura, gracias, Leonardo, qué chido que participen. Vamos a echarle un poco es que está muy interesante. Les voy a decir una cosa, no he dormido muy bien. Ayer hicimos un live y aparte me quedé haciendo la reflexión del día que se publica a diario en la página 3 Potencia Epicentro y duermo muy poco, pues al otro día me paro a hacer cosas. Estoy cansado, pero estoy perfectamente entretenido y totalmente metido en esta lectura. Gracias, compañeros, a los que nos acompañan. Dice otra vez, uno de ellos, director de ventas, hace el papel de camarero de bar durante la celebración anual de su empresa, efectúa en Atlantic. Ahí está, los que van a ir a sus fiestas de empresa, ¿verdad? No se hagan güeyes. Y pasa la noche arropando a los celebrantes en la cama.
Solo unos pocos de aquellos que se recuperan no pierden la impresión de que cualquier momento pueden tomarse un trago inconscientemente y lanzarse a la juerga desastrosa. En AA, que es la oficinista en una ciudad del este, no se ha echado una copa desde hace 3 años, pero dice que todavía al acercarse a un bar tiene que acelerar el paso para evitar la tentación. Pero este hombre es una excepción. La única resaca de sus días desenfrenados que aflige a los AA, dice aquí, es una pesadilla que se repite. En ella se encuentra bien metidos en borracheras desbocada, tratando desesperadamente de ocultar su condición ante la comunidad. En la mayoría de los casos, dentro de poco tiempo incluso este síntoma se desvanece. Sorprendentemente, entre estos individuos que antiguamente iban perdiendo trabajo tras trabajo a causa de la bebida, se dice que el índice de empleo es alertador, del 90%. Respecto a los bebedores no psicopáticos que sinceramente desean dejar de beber, los trabajadores de Alcohólicos Anónimos dicen tener un índice de efectividad en un 100%. Todavía los que no están tan descabechados tienen posibilidades de una mejor recuperación, dice aquí. El programa no dará resultados, añade, para aquellos que solamente desear dejar de beber, ¿sale? ¿A quién no le funciona? Aquellos que deseen desear dejar de beber, o que deseen dejarlo por temor a perder su familia o a sus trabajos. ¡Qué óbolas! Aquí está otra vez la perlota. Si tú estás pensando dejar de beber para no perder tu trabajo o para no perder tu familia, estás perdiendo tu tiempo, mi hermano. Porque ¿qué pasa el día que las cosas que tú estás esperando que no se vayan, toman la decisión y se van? Vas a volver a beber. Si tú llegas a Alcohólicos Anónimos es por la convicción, como dice la tercera tradición, el deseo. Solo con el deseo de dejar de beber podrás, inclusive, dice ahí la literatura de Alcohólicos Anónimos, alguien que ha aceptado su perversa enfermedad del alma, su alcoholismo y su derrota, tiene el 50% de la guerra ganada, dice así nuestra literatura. Entonces, vamos a seguir leyendo. El deseo eficaz, dicen, tiene que estar basado en un ilustrado interés propio. El presidente tiene que desear alejarse de la bebida para así evitar encarcelamiento o la muerte prematura. Tiene que estar harto de su asombría soledad que se tragaba de beber el descontrolado y está dispuesto a empezar a poner en orden su vida desperdiciada. Ya que es imposible descalificar a todos los casos dudosos, el porcentaje real de la recuperación no alcanza el 100%, según el cálculo estimado de AA. Un 50% de los ingresados se recuperan casi inmediatamente. Dice así. Y un 24% se responde después de la experiencia, 1 o 2 recaídas, ¿sale? Aquí está el porcentaje de los recaídos en ese entonces, que yo creo que no debe de estar muy alejado de la realidad del día de hoy, ¿verdad? Y los demás permanecen dudosos. Este índice de éxito es muy elevado. No se tiene estadísticas referentes a las curaciones tradicionales médicas y religiosas, pero parece que su eficacia es cuanto a los casos comunes y corrientes. No excede de 2 o 3%. La religión y la medicina solo tiene un 2 o un 3%, dice aquí. Aunque sería demasiado pronto todavía decir que Alcohólicos Anónimos es la solución definitiva del alcoholismo, sus éxitos hasta la fecha han sido impresionantes y están recibiendo un apoyo esperanzado del doctor, esperanzado de John D. Rockefeller Jr., o sea, Rockefeller Jr. Rockefeller era en ese entonces un hombre muy millonario, multimillonario. Creo que todavía los Rockefeller siguen siendo familias millonarias y así él fue un apoyo esperanzador, dice aquí, por parte de John Rockefeller. Contribuyó a sufragar los gastos de poner en marcha y ha hecho un gran esfuerzo para hacer que otras personas prominentes se interesen en la aventura. La contribución de Rockefeller fue una pequeña, pero a diferencia al deseo reiterado de los fundadores que el movimiento se mantenga por un plan voluntario sin sueldos. No hay organizadores asalariados, ni cuotas, no hay oficiales ni control centralizado. A nivel local se descubre el alquiler de las salas de asamblea pasmados, la cesta de las reuniones, ¿sale? O sea, los locales de los grupos y la séptima. En los pueblos pequeños no se hace ninguna colecta, ya que efectúan las reuniones en domicilios privados, ¿sale? Al principio los alcohólicos no rentaban locales, pero
se reunían en casas locales. Una pequeña oficina en el centro de la ciudad de Nueva York sirve solamente como central para recoger y distribuir información. No aparece ningún nombre en la puerta y la correspondencia se dirige anónimamente a un apartado postal. Los únicos ingresos producidos por la ventana del libro se describe el trabajo son manejados por la Fundación Alcohólica, una junta compuesta por 3 alcohólicos y 4 no alcohólicos. En Chicago, 24 doctores colaboran con Alcohólicos Anónimos, de común acuerdo, contribuyendo con sus servicios y enviando pacientes al grupo, el cual tienen ahora más de 200 miembros. La misma cooperación existe en Cleveland y en menor grado en otros centros. Un médico doctor, Sir Block, en la ciudad de Nueva York, fue el primero en dar ánimos a la comunidad. No obstante, muchos doctores mantienen su escepticismo. Es probable que el doctor Foster Kennedy, eminente neurólogo neoyorquino, estuvo dirigiendo sus comentarios a estos médicos al decir que una reunión el año pasado. Esto dijo el doctor Foster Kennedy. Escuchen, el objetivo del interesado en esta obra encaminada a detener el alcoholismo es alto. El éxito que ha tenido es considerable y solo de la opinión de los médicos de buena voluntad deben ayudarles, ¿sale? Les voy a contar un poquito de Foster Kennedy. El doctor Foster Kennedy, en 3 charlas a sociedades médicas, algo bien, un dato muy curioso, compañeros, que nos debería interesar a todos. Según el cuarto paso, tenemos 3 instintos, ¿verdad? Tenemos el instinto social, instinto sexual, instinto de seguridad, que se divide en material y emocional. Ahí están los instintos que son dones de Dios. Una aportación que hace el doctor Foster Kennedy nos habla de un instinto que yo creo que no sé si lo dijo sabiendo correctamente lo que estaba diciendo o nos regaló esta perla, pero es algo real en el mundo espiritual. Dice que tenemos un instinto del rebaño, compañeros. Así dice el doctor Foster Kennedy en 3 charlas a sociedades médicas, en su opinión. Dice, ustedes tienen el instinto del rebaño. ¿El instinto del rebaño qué quiere decir, compañeros? En un punto de vista de Alcohólicos Anónimos, este pequeño folleto también nos dice que el ser humano, desde que está en las cavernas, siempre ha tenido la necesidad de algo más grande que él, que le den un amuleto, que le den algo para sentirse protegido, ¿verdad? En el libro bueno, que es la Biblia, que así le llamaba el doctor Bob, en Eclesiastés, en el libro de Eclesiastés, dice que Dios ha plantado la eternidad en el corazón de los hombres. ¿Qué quiere decir esto, compañeros? Que el ser humano siempre, por muy ateo o agnóstico que tenga, siempre en algún momento de su vida tendrá la necesidad de un Dios o de un pastor. Ese es un instinto espiritual que que Foster Kennedy, el doctor Justin Kennedy, nos lo regala en 3 charlas a sociedades médicas, y es algo fabuloso saber esto, ¿no? Porque dices, cada hombre y ser humano, dice el libro azul, tiene la idea fundamental de Dios en lo más profundo de su ser. Entonces, en algún momento, todo ser humano tendrá la necesidad de Dios. Y esto es un instinto, dice, el instinto del rebaño, el instinto de ser protegidos por un pastor. Y el pastor, pues ya sabemos quién es, ¿verdad? Bueno, vamos a seguir leyendo. Ya pasó aquí. Dice, la ayuda enérgica de 2 médicos de buena voluntad, los doctores Weiss Emery y Dudley Saul, así, ha contribuido grandemente a hacer del grupo de Filadelfia uno de los más eficaces entre los más recién establecidos. El movimiento en esa ciudad tuvo su comienzo de una manera algo improvisada, cuando un hombre de negocios que era un converso de AA fue trasladado a Nueva York, a Filadelfia, por temor a recaer si no se dedicaba al trabajo de rescatar a otros. ¿Ya vieron la necesidad de abrir un grupo? Qué interesante. La segunda tradición habla de una persona que se cambia a otro estado, la república, de otro estado del país, perdón, y su propia necesidad lo lleva a abrir un grupo. Tal vez Bill W. Jack Alexander, a través de lo que él investigó, nos está narrando también la historia, puede ser de la persona que está en la segunda tradición, ¿verdad? Porque no dice quién es un hombre, dice un buen alcohólico anónimo. Podríamos decir que es Bill W., pero Bill W. Solamente está narrando la historia, ¿no? De un caso hipotético, ¿verdad? Pero bueno, dice, por temor a recaer
si no se dedicaba al trabajo de rescatar a otros. El recién llegado reunió 3 borrachos y se puso a trabajar con ellos. Aquí está, ¿verdad? Los que han leído la segunda tradición podrán encajar esto ahí. Perfectamente en la historia está encajado esto aquí. Dice, y los 4 empezaron a buscar otros casos. Para el 15 del pasado mes de diciembre, 99 alcohólicos se habían unido al grupo de ellos. 86 se habían abstenido totalmente del alcohol. 39 desde hace 3 meses, 17 desde hace 3, dice desde hace 3 hasta 6 meses y 25 desde hasta 10 meses. 5 que se unieron al grupo después de haber pertenecido a AA y otras unidades. Llevaban 1 o 3 años sin beber. Jack Alexander nos está diciendo, nos está narrando, nos dice cantidades, porque tiene poco AA cuando él hizo este artículo, ¿va? Ahorita sería imposible calcular exactamente cuántos alcohólicos se están recuperando, cuántos adictos se recuperan dentro de un aula de Alcohólicos Anónimos. Ahorita él es conteable porque pues, son los inicios de Alcohólicos Anónimos. Y aún así, en algunos grupos ya había hasta 450, como el caso de Cleveland. Dice, al extremo de la escuela temporal Akron, que servía como cuna del movimiento, tiene la plusmarca de la abstinencia continua. Según el chequeo reciente, 2 miembros se han mantenido sobrios en AA durante 5 años y medio. Uno, dice aquí, durante 5 años, 3 durante 4 años y medio y uno durante el mismo plazo, pero con una recaída. Un pinche recaído aquí. 3 durante 3 años y medio, 7 durante 3 años, 3 durante 3 años, con una recaída cada uno. Uno durante 1 año y medio y 13 durante 1 año. Anteriormente, la mayoría de los acronenses y filadelfianos, así dice, no habían podido mantenerse alejados de la bebida por más de unas cuantas semanas. Era un logro en ese entonces que una persona pueda dejar 1 año de beber. Acuérdense que eran los inicios de este movimiento de Alcohólicos Anónimos y no había nada para el alcohólico y para esto era un gran logro. En el medio oeste, los trabajos que se habían casi excluido exclusivamente para aquellos que no han llegado al punto de ser institucionalizados, el grupo neoyorquino, que tiene un número parecido, se especializa suplementemente en los casos internados y ha tenido algunos logros impresionantes. En el verano de 1939, el grupo empezó a trabajar con los confinados en el Hospital Estatal de Rockland, así, situado en el Orangeburg, un enorme sanatorio mental en el que se encuentran internados los alcohólicos desahuciados en los centros grandes de la población. Fíjense, ya había alcohólicos internados de por vida, ya tirados a la locura. Se formó un grupo dentro de los muros y efectuaron reuniones en el Salón del Recreo. Los AA en Nueva York fueron a Orangeburger, Orangeburger, así dice, para dar charlas, y los domingos por la noche llevaban a los pacientes en autobuses del estado de local al del club en el grupo de Manhattan. Alquilan en la parte oeste de la ciudad. El primero del pasado de julio transcurrieron 8 meses. Los archivos del hospital indicaban que los 54 pacientes dados a alta o abajo la custodia de AA, 17 habían recaído una vez y 14 habían tenido una sola recaída. De los demás, 9 habían vuelto a beber en sus ciudades y residentes. 12 habían reingresado en el hospital. El doctor Blaisdell ha informado favorablemente que el escrito acerca del trabajo del Ministerio de Salud Mental del Estado y elogió oficialmente en estos últimos informes anuales. Se han obtenido resultados aún mejores en los estados e instituciones de Nueva Jersey, Greystown, Overbrook, los cuales debieron en su proximidad a los suburbios prósperos, atraen a los pacientes una clase social y económica más alta que los pacientes de Rockland. De los 7 pacientes dados de alta de la institución Greystone Park, en los últimos 2 años, 5 se han abstenido de beber por plazos plazos que varían desde hasta 2 años, según información de AA. 8 de los 10 dados de alta en Overbrook se han abstenido por plazos parecidos. Los demás han sufrido algunas que otras recaídas. Al inicio había muchas recaídas, compañeros. Al inicio de Alcohólicos Anónimos había bastantes recaídas, ¿ya? Las autoridades, pues era el inicio de Alcohólicos Anónimos y todavía se estaba formando, ¿va? Gracias a los 65 que siguen conectados, ya casi le damos mate a este folleto. Dice aquí, las autoridades no están de acuerdo respecto a la cuestión de por qué alguna gente se convierte en alcohólica. Hay pocos que creen que una persona nazca alcohólica. Fíjense, este dato es muy interesante. Vamos a leerlo de nuevo.
Las autoridades no están de acuerdo respecto a las cuestiones, de por qué alguna gente se convierte en alcohólica. Dice acá. Ahí está. Es que de repente como que el zoom no pega en la cámara. Ahí está. Pocos creen que una persona nazca alcohólica. Dicen que es posible que un individuo nazca con una predisposición hereditaria al alcoholismo, al igual que una persona puede nacer con una susceptibilidad a la tuberculosis. Parece que la secuela depende del ambiente de la experiencia, aunque la teoría mantiene que algunas personas son alérgicas al alcohol, como lo son al polen, aquellos que sufren una fiebre del heno. El único rasgo de lo que los alcohólicos parecen tener en común es la inmadurez emocional. ¿Qué hubo las pinches chabelotes? Ahí les va otra vez. El único rasgo que los alcohólicos parecen tener en común es la inmadurez emocional. Eso sí lo heredamos, cabrón. El pinche síntoma del albertanote, ¿no? Estrechamente relacionados con esto es la obsesión de que un número extraordinariamente grande de alcohólicos pasan sus primeros años de vida como hijos únicos, hijos menores, el único hijo entre hijas o el única hija entre hijos. Aquí está Bill W. en mayoría de edad en el tema un domingo a las 4 de la tarde donde entrega los 3 legados de Alcohólicos Anónimos. Les recomiendo que lo lean. Ahí viene la parte donde habla de las relaciones paternales defectuosas, de las personas que tuvieron relaciones defectuosas con los padres, aquellos que sobreprotegieron o aquellos que inclusive los papás se retiraron a tiempo y dejaron responsabilidades. Es un tema muy interesante que ustedes podrían leerlo porque pasa algo muy interesante ahí, dice Bill W., que los alcohólicos trasladamos nuestras relaciones paternales defectuosas a nuestras esposas. Entonces, ese es el síntoma del niño rey, compañeros. O sea, Bill W. ya nos estaba regalando ahí un síntoma de la borrachera seca, que es el síndrome del niño rey, ¿verdad? De las dependencias o del matriarcado minado, como decía Erich Fromm, de aquellos hogares que se cree que el hombre es el que domina y la que domina es la mujer. En realidad, ¿por qué? Porque cuando el hombre es abandonado por su mujer, el alcohólico sufre más, a pesar de que él puede haber sido que él le mandaba en la relación, y sabemos que el día de hoy que el alcohólico es un dependiente. El niño rey así es, exactamente así. Gracias, Tony. ¿Cuánta información se puede sacar de estos folletos, compañeros? A veces los vemos y los decimos, pues ¿qué podemos sacar de ahí, no? ¿Cuánta información puede arrojar un folleto? Y es muy interesante esto, vamos a seguir leyendo. A menudo la situación se complica más por un ambiente excéntrico en el hogar, en el que uno de los padres es extremadamente cruel. Fíjate, aquí están relatando datos importantes acerca del alcoholismo, de los comportamientos y de los vacíos emocionales, donde empieza el verdadero problema o la enfermedad emocional. Empieza aquí, vamos a leer de nuevo. A menudo la situación se complica más por el ambiente excéntrico en el hogar en el que uno de los padres es extremadamente cruel, el otro muy indulgente. Cualquier combinación de estos factores, más o uno o dos divorcios, tiende a producir hijos neuróticos, mal equipados emocionalmente para enfrentarse con las realidades cotidianas de la vida adulta. Ahí está, compañeros, la perlota del día de hoy. Viene en este artículo de Jack Alexander y lo podemos combinar con mayoría de edad y lo podemos combinar inclusive con el volumen 6 de la revista Plenitud, donde viene La borrachera seca del doctor Elizondo, ¿verdad? López Elizondo, que es el escritor del libro Los 12 síntomas de la borrachera seca. Lo pueden encontrar, apócrifa, se me trabó la lengua, pirata pues, lo pueden encontrar como Los 12 síntomas de la borrachera seca. Pero si ustedes quieren comprar literatura autorizada por la conferencia, viene en el volumen 6 de la revista Plenitud, Borrachera seca, y lo pueden complementar con esto, ¿verdad? Dice así: en busca de escapatorias de una persona puedes enfrascarse en sus negocios trabajando 12 o 15 horas cada día en algún deporte o diversión artista. Otro puede encontrar lo que le parece una escapatoria agradable en la bebida. Refuerza la opinión de que de sí mismo y temporalmente le borra cualquier sentimiento de inferioridad que pueda tener. Ese es un claro de los síntomas del alcoholismo, ¿no? Dice, crea confianza en la persona que lo bebe. Este es un síntoma. Beber poco
le conduce a beber mucho. Va enajenado a sus amigos y a su familia y a sus patrones. Se disgustan. El bebedor se va consumiendo de resentimientos y se sume en la lástima de sí mismo. Se vale de relaciones pueriles, ¿ya vieron? Se vale de relaciones pueriles para justificar su forma de beber. Ha estado trabajando mucho y merece un descanso relajado. Le duele la garganta debido a la... ¿Qué dice aquí? Perdón. A ver, ahí está, para que no digan que... Aquí está la palabra. La tonsilectomía, perdón, ahí está, que sufría ya hace años y un trago le aliviará el dolor. Tiene un dolor de cabeza. Su esposa no lo comprende. Tiene los nervios de punta. Todo el mundo está en contra de él, etcétera, etcétera. Inconscientemente se convierte en un empedernido fabricante de excusas para sí mismo. Todo el tiempo está bebiendo. Se dice a sí mismo y a todos los demás que se meten en sus asuntos, ¿sale? El clásico borracho que dice, yo no les pido nada para beber, chinguen a su madre, perdón por la grosería, ¿eh? Les dice, yo no les pido para beber, yo no le hago daño a nadie, ¿no? Fabrica sus propias excusas, dice aquí. Para demostrar su fuerza de voluntad, pasa semanas sin echarse una gota. Parece sentirse en la obligación de visitar una taberna favorita a una hora determinada. Cada día parece beberse ostentosamente un vaso de leche o una gaseosa, sin darse cuenta de que está entregando a una especie de exhibicionismo juvenil. Con confianza, engañándose, fortalecida, cambia su rutina, permitiéndose beber una cerveza al día. Solo, fíjense, está narrando los síntomas del alcoholismo, compañeros. Jack Alexander está dándonos los síntomas de un modo más diferente como nos lo está narrando el libro azul, ¿verdad? Es muy interesante esto. Con confianza, engañándome, fortalecidamente cambia su rutina, permitiéndose beber cerveza al día, y el resto representa de nuevo el comienzo del fin. La cerveza le conduce a más cerveza y luego bebidas fuertes. Estas le llevan a la borrachera de la primera clase. Lo curioso es que tanto un éxito de negocios como una racha de mala suerte puede ser lo que le ocasione la explosión. El alcohólico no puede aguantar ni la prosperidad ni la adversidad. ¡Qué óbolas! Perlota. Ahí está para que lo pongan en sus frases, en sus memes, ¿no? Que luego suben en los grupos. Grábense esta. El alcohólico no puede aguantar ni la prosperidad ni la adversidad. Pinche alcohólico no está preparado ni para la victoria ni para el fracaso. En los dos puntos se la hace de a pedo, ¿eh? Al salir de la neblina alcohólica, la víctima que queda maravillada sin darse cuenta de ningún cambio, una costumbre que ha transformado en una obsesión, pasado un tiempo, ya no tiene necesidad de sus racionalizadores para justificar ese funesto primer trago. Solo está consciente de que se siente inundado por algún malestar, de alguna euforia, y antes de darse cuenta de lo que está pasando, se encuentra frente a la barra de un bar con una copa vacía en sus manos y una sensación estimulante en la garganta. Alguna peculiaridad mental le ha permitido ocultar de sí mismo los recuerdos de las angustias y los remordimientos producidos por borracheras anteriores. Después de muchas experiencias de este tipo, el alcohólico empieza a darse cuenta de que no se comprende a sí mismo. Se pregunta a sí mismo si su fuerza de voluntad, aunque robusta en otras esferas, puede ser impotente ante el alcohol. Puede dar la batalla por perdida o atentar contra su propia vida, o puede buscar ayuda ajena. Ahí están las alternativas del alcohólico, compañeros. Ahí están las alternativas. El clásico rudo irlandés dice de la quinta tradición. Gracias, Cristóbal, por seguirte desvelando conmigo. Javier Araujo. Saludos, padrinos. Saludos, ¿qué tal? Si se recurre a Alcohólicos Anónimos, primero se le convence de que reconozca que el alcohol lo tiene vencido, que su vida ha llegado a ser ingobernable. Habiendo logrado esta condición de humildad intelectual, se le administra una dosis de religión en el sentido más general. Se le pide que crea en un poder superior a sí mismo, o que por lo menos mantenga una mente abierta respecto al asunto, mientras se siga aplicando el resto del programa. Cualquier concepto de poder superior es aceptable. Un escéptico o un agnóstico puede adaptar al ser interno
el milagro del crecimiento de un árbol, el asombro que los seres humanos sienten ante el universo físico, la estructura del átomo o la pura infinidad matemática. Fíjense, qué interesante este pedazo. Jack Alexander está narrando cómo los agnósticos o los ateos pueden llamarle al poder superior, pero sin darse cuenta está narrando todo lo que es Dios en la existencia pura de la sustancia, compañeros. Voy a leerlo y creo que se capte la idea. Este es Dios, solamente que se lo estamos como desmenuzando como pechuga de pollo para que no le caiga mal al chingado escéptico o agnóstico. Ahí les va, este es Dios, un árbol, el asombroso que los seres humanos sienten ante el universo físico, la estructura del átomo o la pura infinidad matemática. Le enseña al neófito que, cualquiera que sea el concepto que se forme, tiene que confiar en él según su manera de rezar al poder para que le infunda fortaleza. Ahí está, ya se me está borrando la vista, perdón compañeros. Qué bonita definición de un poder superior. Jack Alexander nos regala aquí. Es totalmente la sustancia de Dios, donde está desde un átomo, un árbol, desde el universo. Fíjense, árbol, la vida, la naturaleza, la vida molecular, o sea, el átomo, y también nos dice, ¿dónde más? Átomo o pura infinidad matemática, las matemáticas, la geometría, compañeros. Estoy preparando un video donde vamos a hablar de geometría. Dios está en la geometría también, como es. Qué excelente artículo, qué buen punto de vista aquí Jack Alexander nos regala. Esta es la profundidad de la literatura, compañeros. El que tenga oídos que oiga lo que dice el espíritu. ¿Verdad? A mí me regaló mucho este pedazo porque dicen, ok, como tú lo concibas en la naturaleza, en los átomos, en el universo, en las matemáticas, ese es Dios, no te la hagas de pedo. Le está hablando obviamente al escéptico y al agnóstico. Luego dice así, luego hace una especie de inventario moral. Está hablando del programa de Alcohólicos Anónimos, va en el cuarto paso. Lo que acabamos de leer es el tercer paso, entregar mi vida y mi voluntad al cuidado de Dios. Y luego nos va a entrar al cuarto paso. Dice aquí, luego hace una especie de inventario moral de sí mismo con la ayuda privada de otra persona que le parezca. Si le da algún alivio puede ponerse de pie en una reunión y recitar una lista de sus errores, pero no está obligado a hacerlo. Esta era la forma de hacer un cuarto paso antes, ¿verdad? Devuelve todo lo que pueda ser robado mientras estaba borracho y toma disposiciones para pagar sus viejas deudas o para compensar los cheques que emitió sin fondos. Hace reparaciones a la gente de la que ha abusado y en general endereza a su pasado tanto como pueda. En las primeras etapas no es raro que sus padrinos le presten dinero para ayudarle. Se considera la catarsis como un importante debido a la compulsión de que un sentimiento de culpabilidad puede ejercer. Aquí está el quinto paso, la catarsis, la confesión, catarsis. En la obsesión alcohólica, ya que no hay nada que impulse, dice aquí, que empuje más que el alcohólico hacia la botella que el resentimiento personales. El novato también elabora una lista de los rencores y resuelve a no permitir que estos le agiten el ánimo. En este punto está listo para empezar a trabajar con otros. El alcohólico todavía activos, el proceso de extroversión que el trabajo supone le hace posible pensar menos en sus propios problemas. Ahí está otra perlota, compañeros, ¿no? Cuanto más bebedores logran encaminar a los alcohólicos anónimos, más grande llega a ser su responsabilidad ante el grupo. Ahora no se puede emborrachar sin herir a la gente que le ha mostrado ser sus más íntimos amigos. Esta gente que ha mostrado ser más íntimos amigos está comenzando a madurar emocionalmente. Paso 10. Pasamos paso 8, paso 9 y aquí está el paso 10, madurez emocional. Y va a dejar de ser uno de los que tiene que apoyarse en otros para mantenerse de pie. Si ha tenido una formación religiosa o ortodoxa, generalmente, pero no siempre, vuelve a ser comulgante, ¿sabe? Cuando Bill W. dice, regresaron nuestros rudimentos espirituales. Dice, ¿qué pasó, Cristóbal? ¿Qué pasó? ¿Cómo estás? Aquí estamos pendientes de ti. Vamos a leer un comentario rápidamente. Dice aquí,
acá saliendo de la hacienda, California, Padrino, comunicando, gracias, en mi caso personal, cuando llego ante la sala del manicomio, perdón, delirios tremens, delirios auditivos, visuales, delirios de persecución, en crisis mi casa la había convertido en un valle de lágrimas, fue un viacrucis 8 años a través del colapso, por el alcohol y la sustancia. Gracias, compañero, por tu comentario, por tu testimonio. Ok. Admite tus faltas, estás narrándonos el 11º capítulo. Muchas gracias, muchas gracias. Vamos a ver quién más está por aquí. 2 síntomas de la borrachera seca, de José Antonio Elizondo López. El original lo vende. Ok, gracias, Tony. Gracias por darnos el título. También viene en Revista Plenitud. No viene tan completo, ¿verdad? Pero viene ahí una parte. Vamos a seguir leyendo. Estamos en... Ok, aquí está. Está comenzado a modular emocionalmente, a dejar de ser uno de los que tienen que apoyarse a otros en mantenerse de pie. Simultáneamente con la transformación del alcohólico va a procesar, ajustar a su familia a una nueva manera de vivir. El cónyuge de la persona alcohólica, así como sus hijos, a menudo se vuelven neuróticos por haber estado expuestos al exceso del alcoholismo durante largos años. La reeducación de la familia es parte del esencial de un programa de suplementario que se ha elaborado. Alcohólicos Anónimos, que representa una síntesis de ideas antiguas. Aquí está otra perla, compañeros. ¿Qué es Alcohólicos Anónimos? Una síntesis de ideas antiguas y no de descubrimiento nuevo. Debe su existencia a la colaboración de gente de la bolsa neoyorquina, a un médico Akron. Está hablando de Bill W. y obviamente del Dr. Bob. Ambos alcohólicos se conocieron por primera vez hace unos años, hace menos de 6 años, durante 35 años de beber periódicamente. El Dr. Armstrong, para darle al doctor un nombre ficticio, había perdido la mayor parte de su clientela a causa de la bebida. Está hablando obviamente del Dr. Bob. El Dr. Bob, en Doctor y los Buenos Veteranos, el Dr. Bob se atrevió a hacer cirugías, inclusive pedo, compañeros, borracho, alcoholizado. Lo había probado todo, inclusive el grupo Oxford. El Dr. Bob ya conocía desde anteriormente los grupos Oxford, ¿sale? Y no había conseguido ninguna mejora. El día de la madre del año 1935 entró tambaleándose en la casa de la manera típica de los borrachos, llevando una enorme planta en una maceta, la cual colocó en las rodillas de su mujer para después subir la escalera, retirándose al dormitorio y perder el conocimiento. O sea, llegó con flores con su vieja, el Dr. Bob, ¿no? En este mismo momento, yendo y viniendo nerviosamente por el vestíbulo del hotel de Akron, está hablando de Bill W., estaba el agente de la bolsa de Nueva York, a quien tendremos el nombre del señor Griffith. El señor Griffith se veía en un punto con el propósito de ganar control de una empresa y restablecer los cimientos económicos personales. O sea, Bill W. estaba en un viaje de negocios, había viajado a Akron para entablar un litigio para conseguir los poderes, había perdido la lucha. La cuenta del hotel se quedaba sin pagar, había gastado casi todos sus recursos. El señor Griffith tenía ganas de beber. Bill W., su problema siempre fue el dinero, cabrón. Ese fue su problema de Bill W. siempre. Durante los años que había trabajado en Wall Street, el señor Griffith había tenido de algunas transacciones un éxito considerable y había prosperado. No obstante, debido a una serie de borracheras inoportunas, había perdido sus mejores posibilidades. 5 meses antes de ir a Akron, había dejado de beber con la ayuda del grupo Oxford en Nueva York. Fascinado por el problema del alcoholismo, había visitado repetidas veces el hospital de desintoxicación donde había sido paciente para hablar de sus interesados. Aunque no realizó ninguna recuperación, descubrió que trabajando con otros alcohólicos podía aplacar su ansia. Por ser un forastero en Akron, el señor Griffith no conocía a ningún borracho con quien luchar. Un directorio de iglesias colocado en la pared frente al bar le dio una idea. Llamó a uno de los clérigos, cuyo nombre aparece en la lista, y por medio de él logró ponerse en contacto con un miembro del grupo Oxford local.
Esta persona era amigo del doctor Armstrong y se les arregló para presentar al médico a la agente de bolsa en una cena. De esta manera el doctor Armstrong llegó a ser el primer verdadero discípulo del señor Griffith. Dr. Bob y Bill W. son estos dos. Al principio era un caso poco seguro. Después de pasar algunas semanas abstemio, viajó al este para asistir a una convención médica y volvió borracho a casa. El señor Griffith, que se había quedado en Akron para allanar algunas dificultades ocasionadas por el litigio, se puso de nuevo a hablarle del programa hasta que volvió a lograr su sobriedad. ¿Qué dice aquí? Ay, cabrón, ya no veo. Los traguitos de que el médico, se echó en la botella que el señor Griffith le ofreció ese día fueron los últimos que se tomó en su vida. Se alargaba el litigio establecido en el señor Griffith y él se veía obligado a quedarse otros 6 meses en Akron. Fíjense, Bill W. se quedó, por el trabajo con el que iba, se quedó otros 6 meses en Akron. Junto con el Dr. Bob, este fue un tiempo acertado para que se formara lo que hoy conocemos como Alcohólicos Anónimos. Se instaló en la casa de Armstrong, fíjate, se fue a instalar unos días a la casa del Dr. Bob y los dos trabajan juntos con otros alcohólicos. Antes de que Griffith volviera a Nueva York, habían ganado 2 conversos más en Akron, o sea, hicieron 2 doceavos, ¿verdad? En Akron, el Dr. Bob y Bill W. hicieron 2 doceavos. Luego dice así, habían ganado 2 conversos más en Akron. Mientras tanto, el señor Griffith y el Dr. Armstrong se habían retirado al grupo Oxford porque les parecía que su evangelismo agresivo y algunos otros métodos suyos presentaban obstáculos al trabajo de los alcohólicos, estableciendo su propia técnica sobre la base tomarlo o dejarlo. Así la mantuvieron, ¿sale? Bill W. y el Dr. Bob deciden retirarse de los grupos Oxford porque eran muy ortodoxos y legalistas, compañeros. O sea, al final eran religión los grupos Oxford y por eso Bill W. y el Dr. Bob decidieron retirarse porque obstaculizaba una persona donde existe legalismos. Por eso en Alcohólicos Anónimos no existen reglas, no existe alguna prohibición. Dice por ahí, lo prohibido es prohibir. Esto nos da una libertad para que un ser que ha vivido en constante rebeldía o ingobernabilidad pueda aceptar estos principios porque no se va a sentir obligado por nada ni por nadie. Esto es muy importante tenerlo en cuenta. Dice, los progresos eran lentos. Después del regreso del señor Griffith al este, el doctor Armstrong y su esposa, graduada en la Universidad de Wellesley, convirtieron su casa en un refugio para alcohólicos y un laboratorio experimental para estudiar el comportamiento de los huéspedes. O sea, el Dr. Bob, tenía una especie como de anexo, el cabrón, ¿verdad? Uno de ellos, sin saberlo, sus anfitriones, era maníaco-depresivo. Se volvió violento una noche y fue corriendo por toda la casa esgrimiendo con un cuchillo. Lograron detenerlo antes de que pudiera herir a nadie. Pasando 1 año y medio, un total de 10 personas habían respondido al programa y se estaban manteniendo abstemios. Lo que les quedaba de sus ahorros personales, los Armstrong lo habían dedicado al trabajo. La nueva sobriedad del médico había revivificado su práctica, ¿sale? O sea, el Dr. Bob se dedicó más a profundidad en una visión más médica, compañeros. Gracias a los que siguen conectados. Rosita Trejo, gracias. Saludos, Paino, de parte de los Cuatro Fantásticos, Javier Araujo. Gracias por tu participación y estar aquí conmigo desvelándote, ¿va, amigos? Vamos a continuar. Todavía nos falta un poquititito. Ya casi terminamos. Miren, solo son 3 hojitas más y le damos mate a este folleto maravilloso. A mí me está encantando, compañeros, y vamos a continuar. Dice, pero no hasta un grado de la permanencia sufragar los gastos adicionales. No obstante, los Armstrong seguían adelante con el trabajo, sosteniendo con el dinero prestado. El señor Griffith, que tenía una esposa espartana, también convirtió su casa de Brooklyn en un refugio, muy parecido al de Akron, dice aquí. La señora Griffith, que era una antigua familia de Brooklyn, consiguió un empleo en un gran almacén y en su tiempo libre cuidaba a los borrachos. O sea, Lois trabajaba en una tienda departamental y en sus tiempos libres les preparaba de comer a estos borrachos, ¿verdad? Y en su casa de a gratis, compañeros. Así nace Alcohólicos Anónimos en una
total visión altruista y de agradecimiento y de amor al prójimo, compañeros. No nos queda duda quien el día de hoy presta su casa, no les cobra nada de parte de las de comer, y algunos de ellos ni siquiera se recuperaban, solamente iban a comer, dice ahí. Entonces vamos a decir, los Griffith también tomaron dinero prestado del señor Griffith y de vez en cuando lograban ganar algún dinero en la bolsa. Para la primavera de 1939, los Armstrong y los Griffith juntos se les había arreglado para que 100 alcohólicos lograran su sobriedad. Este fue uno de los primeros logros del Dr. Bob y Bill W. Tener 100 abstemios, 100 personas alcohólicas en un estado de sobriedad. Los bebedores recuperados, en un libro que publicaron en ese entonces, descubrieron un programa y relataron sus historias personales. Su título era Alcohólicos Anónimos. Aquí está el nacimiento del libro azul. Fue adoptado como un nombre del movimiento mismo, el cual hasta ese punto no tenía ninguno. A medida que los libros se iban distribuyendo, el movimiento se difundía a un ritmo acelerado. El libro azul vino a presentar la historia de Alcohólicos Anónimos de una forma maravillosa. El crecimiento, el libro al principio no fue muy aceptado. No fue hasta que este tipo de artículos y algún tipo de publicidad también que se hizo en Alcohólicos Anónimos, porque así dice la historia, fue como el libro azul llegó a introducirse en la comunidad. Y antes pues no había internet, era el mensaje de mano a mano, y esto llegó a miles de alcohólicos, compañeros. Dice así. Dice, fue adoptado como el nombre del movimiento mismo, el cual hasta ese punto no tenía ninguno. A medida que el libro se iba distribuyendo, el movimiento se difundía a un ritmo acelerado. Hoy el Dr. Armstrong sigue esforzándose por restablecer su clientela. Le cuesta salir del apuro económico debido a sus contribuciones al movimiento. Fíjense, el Dr. Bob sufría mucho dinero porque todo lo poquito que ganaba de su profesión médica lo invertía en Alcohólicos Anónimos. No escatimó, compañeros, no dijo chinguen a su madre, pinches borrachos malagradecidos, sino él se entregó al movimiento en su totalidad. Gracias al señor, al Dr. Bob, muchos de nosotros estamos aquí, muchos estamos en el movimiento de Alcohólicos Anónimos, y yo creo que gracias a esta entrega, no solamente estas personas pudieron hacer este movimiento altruista maravilloso que el día de hoy existe y está salvando a miles de personas. Dice, el señor Griffith se encuentra aún más apurado. Ya hace 2 años que él y su esposa no tienen hogar, en el sentido ordinario de la palabra, de una manera parecida a la de los cristianos primitivos. Van de un lugar a otro, alejándose temporalmente de las casas y de sus colegas de AA, y a veces llevando ropa prestada, ¿sale? O sea, el doctor Bill W. y Lois viajaban mucho, compañeros. Prácticamente no tenían un hogar. De hecho, en el libro Mayoría de Edad habla acerca de un lugar donde se quedaban en la casa de unos amigos, y le pusieron el nombre de Siberia. Siberia es uno de los lugares más fríos del mundo, y dicen que esa habitación era muy fría, compañeros, era muy dice que había una pequeña como estufa, pero estaba, de hecho, tenían miedo que algún día explotara, pero por eso le ponen Siberia. Imagínense qué hermoso servicio de Bill W. Aún sin tener hogar, estar viajando por todas partes de Estados Unidos para que el mensaje llegara como debe haber llegado. Dice, y habla como de los cristianos primitivos. Qué curioso que el Maestro Jesús decía, ¿cómo dice? El Maestro no tiene donde descanse su cabeza, ¿verdad? Él era un peregrino constante. El Maestro Jesús nos muestra este maravilloso amor al prójimo, y la palabra apóstol, compañero, es un mensajero de Dios. Bill W. estaba haciendo un apostolado aquí, compañeros, y no lo digo yo. Ustedes pueden investigar qué es un apóstol. Un apóstol es aquel que no tiene dónde reposar su cabeza porque está constantemente en viajes, entregándose al servicio, entregándose al amor al prójimo. Por ahí dicen que los 12 pasos es para un verdadero apostolado. El que tenga oídos que oiga lo que dice el Espíritu, compañeros. Bueno, dice así: habiendo puesto en marcha, los 2 iniciadores desean retirarse al margen del movimiento, de dedicar más tiempo a restablecer económicamente. Creen que, dada la forma en que el movimiento está fundamentado, pueden seguir funcionando y programándose casi automáticamente. Debido a la ausencia de esta jefatura
y el hecho de que no existe ningún cuerpo oficial de doctrina que se haya promover, no se preocupan en lo absoluto de que Alcohólicos Anónimos degenere en un culto, ¿verdad? No tenían preocupación en los principios de que AA se volviera un culto. Al leer las cartas archivadas en las oficinas de Nueva York, se puede ver fácilmente que el movimiento venía equipado con una especie de arranque automático. Muchos han escrito diciendo que dejaron de beber en cuanto leyeron el libro y se convirtieron en sus casas en hogares de reunión para grupos locales. Incluso un grupo bastante grande, el de Little Rocks, se inició así. Un ingeniero civil de Akron y su esposa, para manifestar su gratitud por su curación efectuada hace 3 años, han estado regularmente recibiendo alcohólicos en su casa. De 35 de tales protegidos, 31 se han recuperado. 20 peregrinos en Cleveland, contagiados por la idea de Akron, se volvieron a la casa de formar un propio grupo. Desde Cleveland, por medios diversos, el movimiento se ha difundido a Chicago, Detroit, St. Louis, Los Ángeles, Indianápolis, Atlanta, San Francisco, Evansville y otras ciudades de Estados Unidos. Una periodista alcohólica de Cleveland afligió en un malestar pulmonar, se trasladó a Houston por motivos de salud, consiguió un empleo en un diario en Houston y por medio de esa serie de artículos que escribió inició un grupo de AA, ¿saben? Qué bonitas historias, cómo la adversidad te lleva a abrir una fuente de vida, ¿verdad? Es importante estar siempre con los ojos alertas, con los ojos espirituales, ¿va? Luego dice aquí, un viajante de comercio en Cleveland ha logrado iniciar un número de grupos pequeños en diversas partes del país. Menos de la mitad de los miembros de AA han visto al señor Griffith y al Dr. Armstrong. La mayoría de los alcohólicos al inicio no conocieron al Dr. Bob ni a Bill W. Miren, ya nos falta poquito, compañeros. No se me vayan. Ustedes me están dando aquí solo por hoy, compañeros. Saludos, padrino, desde Matamoros. Gracias a Dios saliendo de la Junta Espiritual. No mencionas a Henrietta donde llegó Bill. No es de que yo no lo mencione, Rubén. No viene aquí. Es un artículo periodístico y emiten nombres, compañeros. Hay que tener cuidado. Este es Jack Alexander. El artículo de Jack Alexander es un artículo periodístico. Por tal, no hay nombres. Omiten nombres. Solo está el nombre de Griffith, que es Bill W. Y el otro que es Armstrong, que es el Dr. Bob, ¿verdad? Entonces evitan, solamente nombran a la esposa de Griffith, que sabemos que es Lois, y la esposa de el señor Armstrong, que sabemos que es Henrietta, ¿no? Entonces, claramente están ahí fundamentadas. Obviamente emiten nombres porque este es un artículo periodístico, compañeros. ¿Sale? Vamos a darle mate a esto. Dice así, a cualquier ajeno que, como la mayoría de nosotros, se encuentra desconcentrado entre las locuras de sus amigos, bebedores problema, los resultados que han conseguido le parecen asombrosos. Esto es cierto especialmente en cuanto a los casos más virulentos, algunos de los cuales descubrimos de forma resumida a continuación bajo nombres ficticios. Aquí están los nombres ficticios, ¿verdad? Sara Martínez era producto de la época de Scott Fitzer, los felices años 20, hija de una familia adinerada, tuvo la primera formación en los mejores internados del este y luego asistió a una escuela privada de educación social en Francia. Después de su presentación a la sociedad, se casó, pasada la noche bebiendo, bailando hasta amanecer. Tenía fama de ser una muchacha que podía aguantar mucho bebiendo. Su esposo tenía un estómago débil y ella acabó disgustándose con él. Pasó poco tiempo, se divorciaron. Después de que la fortuna de su padre se perdiera en la gran quiebra de 1929, Sara consiguió un trabajo en Nueva York para ganarse la vida. En 1932, en busca de las aventuras, fue a vivir a París y montó un negocio que prosperó. Seguía bebiendo mucho, permaneció borracha más tiempo de lo acostumbrado. Después de una borrachera en 1933, se enteró que había intentado tirarse de la ventana. Durante otra juerga, logró tirarse o cayó. No recuerda cuál de los dos. Una ventana del primer piso. Cayó de bruces sobre un pavimento y estuvo hospitalizada durante 6 días. Mientras se ensalmaban los huesos, le reparaban los dientes y reconstruían sus facciones. O sea, se dio un buen madrazo esta señora. En 1936, Sara Martín decidió que si cambiaban de ambiente, volvían a los Estados Unidos, podrían beber normalmente. Esto fue infantil en los cambios geográficos de una ilusión
clásica de alguna otra época que engaña a todos los alcohólicos, ¿sale? Aquí están las fugas geográficas, aquellos que dicen, no, pues vámonos a otra parte y eso puede ayudarnos a dejar de beber. Estuvo borracha todo el viaje en el barco a Nueva York, le daba miedo y para evadirlo bebía y se le acabó el dinero y pidió prestado a sus amigos. Cuando los amigos le cortaron el suministro, empezó a frecuentar los bares de la Tercera Avenida, donde gorroneaba copas, o sea, se volvió gorrona la señora, copas de gente desconocida. Hasta este punto había diagnosticado su problema como una depresión nerviosa. Dice, no hasta haberse internado en algunos sanatorios llegó a darse cuenta, gracias a unas lecturas que eran de alcohólicas, conforme al consejo de un médico miembro del personal de una de estas instituciones, se puso en contacto con un grupo de alcohólicos anónimos. Hoy tiene otro buen empleo y pasa muchas noches sentada encima de alguna borracha histérica que evita que se tire de la ventana. Ahora con algo más de 35 años, Sara Martínez es la mujer atractivamente serena. Los cirujanos de París le sirvieron muy bien. Tal vez está hablando de Marty Mann, ¿verdad? Encaja muy bien la historia. No me cabe duda, ¿no? Tendremos que investigar más a fondo, pero tal vez está hablando de Marty Mann. El señor Walskin trabajaba como expendidor de una fábrica. Lesionado en un accidente del ascensor en 1927, fue dado de baja, con un sueldo por la compañía, la cual se alegraba de no ser demandado por daños o prejuicios. Sin tener nada que hacer durante una larga convalecencia, Watkins pasaba tiempo ocasionalmente en los bares. Antes había sido bebedor moderado y ahora empezaba a irse de juergas que duraban meses. Empeñó sus muebles para pagar sus deudas y su esposa lo abandonó, tablas, acompañada de sus 3 hijos. En un plazo de 11 años, el señor Watkins fue arrestado 12 veces y cumplió 8 condenas en una correccional. Una vez, cuando le dio un ataque de delirio tremens, hizo correr el rumor de que el condado estaba envenenado el agua para reducir la población de la correccional y así ahorrar gastos, lo cual incitó al disturbio en el comedor. Se hizo un desmadre, este güey empezó de loco, dijo que el agua estaba contaminada y se hizo un desmadre aquí. En otro arranque de delirios tremens, creyendo que el hombre de la celda de arriba estaba intentándose echar plomo fundido sobre él, se cortó las muñecas y la garganta con una navaja, mientras estaba recuperándose en un hospital de fueras con 86 puntos de sutura. ¡Qué madrazo! Juró renunciar a la bebida para siempre. Antes de que le quitaran los vendajes, estaba nuevamente borracho. Fíjense, son historias extremas, extremas. Luego dice, hace 2 años, un antiguo compañero de copas le inició en Alcohólicos Anónimos y desde aquel momento no se ha tomado un trago. Su mujer y sus hijos han reunido con él y su casa tiene muebles nuevos. Empleado de nuevo, Watkins ha pagado la mayor parte de una deuda de $2,000, incluidas en algunas sumas pequeñas que robaba cuando estaba bebiendo y estaba pensando en comprarse un coche. A la edad de 25 años, Tracy, hijo precoz de padres acomodados, era director del crédito de una empresa bancaria de inversiones cuyo nombre ha llegado a ser un símbolo de la época alocada del dinero de los años 20. Después de la quiebra de la compañía en 1929, qué curioso, voy a hacer una pausa, qué curioso, compañeros, que en 1929, en la recesión de la Bolsa de Nueva York, nace Alcohólicos Anónimos, tuvo que venir un evento desastroso en la economía. Ustedes se están dando cuenta, todos estos alcohólicos son de dinero, compañeros, son gente acomodada, gente empresaria. De hecho, Bill W. era un corredor de bolsa y llegó a tener un penthouse en Nueva York. Entonces, son eventos, no son coincidencias, son diosidencias, compañeros. Como el tiempo de Alcohólicos Anónimos se estaba marcando en 1929, ante este suceso, cuando en Estados Unidos el dios era el dinero, ¿ah? El dios de Estados Unidos en 1929 era el dinero, pero el alcohol tenía otros planes para toda esta gente. Tuvo que venir una recesión en la bolsa de Wall Street en 1929 que hace que los alcohólicos, o por lo menos Bill W., se interese por la vida espiritual. Los caminos de Dios
son impredecibles, pero siempre llevan un objetivo: traer al rebaño al hijo perdido. ¿Sale? Estas son las historias que vienen aquí. El día que nació su hijo, Tracy fue despedido de su trabajo. Una vez que presentase en Boston para cerrar un contrato importante de publicidad, se había ido de parranda y había acabado en Chicago, perdiendo así su contrato. Tracy siempre había sido un muy buen bebedor, ahora convertido en un vagabundo borracho, bebía alcohol de quemar y un tónico para el cabello, y iba pidiendo limosnas a los policías que, hasta cantidades de 10 centavos, siempre estaba dispuesto a manifestar su generosidad. Una noche de aguanieve, Tracy vendió sus zapatos para comprarse un trago y se puso un par de chanclos que encontró en un portal, llevándolos con papel para conservar el calor. Comenzó a internarse en sanatorios con el objetivo principal de abrigarse. En una institución, un médico logró internarle en el programa de Alcohólicos Anónimos como parte de su compromiso. Tracy, católico, hizo una confesión general y volvió a la iglesia que ya hacía mucho tiempo había abandonado. Se desvió unas cuantas veces más, pero después de una recaída, en febrero de 1939, Tracy dejó de beber. Desde aquel entonces ha sido ascendido de nuevo al campo de la publicidad y ahora tiene un puesto que gana $18,000 al año. Es otra historia, un historial. Vamos con esta última. Dice: Víctor Hugo le habría encantado al señor Brewster, un aventurero de cuerpo nervudo, así dice, impavido ante lo más duro que la vida le ofreciera. Brewster era leñador vaquero y durante la guerra aviador. Durante la época de la posguerra empezó a andar armado con un frasco y un poco tiempo después se encontró haciendo un recorrido con los sanatorios del país. O sea, estuvo mucho tiempo anexado este cabrón. Durante uno de los internamientos, después de oír hablar de las curaciones de los electrochoques, sobornó al encargado del depósito de cadáveres para que se le permitiera revisarlo para cada tarde y meditar sobre los cadáveres. Este güey iba a donde estaban los cadáveres y meditaba, está loco. Todo fue hasta una tarde que se tropezó con un cadáver que alguna casualidad tenía las facciones torcidas de manera que le parecía estar sonriendo. Brownsville encontró Alcohólicos Anónimos en diciembre de 1938 y después de lograr la abstinencia consiguió un trabajo de vendedor en aquel que tenía que caminar mucho. Mientras tanto empezó a tener cataratas en los ojos, le quitaron una, la cual hizo posible ver a distancia con la ayuda de cristales gruesos. El otro ojo se serviría para ver objetos más cercanos. Mantenía la pupila dilatada con un colirio para que no fuese aplastado por el tráfico. Luego empezó a padecer una pierna hinchada. Con esto impedimentos, Braswell iba andando por las calles durante 6 meses para poder saldar sus cuentas. Hoy, con 50 años de edad, todavía acosado por sus impedimentos físicos, Broadway sigue haciendo sus rondas y tiene un sueldo mensual de unos $400. Para Wordsworth Martins, los Wilkins y los Tracys del mundo, así como para todos los demás alcohólicos reformados, hay una agradable camaradería disponible donde quiera que se encuentre. En las ciudades más grandes, los alcohólicos anónimos se reúnen diariamente con los restaurantes favoritos. Los grupos de Cleveland celebran grandes fiestas en Años Nuevo y otras ocasiones importantes en las que los miembros consumen galones de café y refrescos. Los de Chicago, efectúan una anualmente en la parte norte, del oeste y el sur de la ciudad, al fin de que ningún AA se sintiera solo. Se ve empujado a volver a beber por falta de compañía. Algunos juegan a las cartas y el que gana la partida contribuye algún dinero para cubrir los gastos. Los demás escuchan la radio, bailan, comen y simplemente hablan unos con otros. A todos los alcohólicos, tanto los borrachos como los sobrios, les encanta charlar. Sí, cierto, así nos gusta charlar. Y más a altas horas de la noche. Y ya con eso se termina. Dice: se cuentan entre gente que más disfruta de la sociedad del mundo, lo cual puede contribuir a explicar por qué al principio se volvieron alcohólicos. Así es como termina el artículo de Jack Alexander. Lo que continúa solamente son los 12 pasos de Alcohólicos Anónimos, las 12 tradiciones de Alcohólicos Anónimos,
los 12 conceptos para el servicio mundial. Y así termina este folleto, excelente folleto de Jack Alexander. Y aquí vienen algunas publicaciones, algunos otros folletos que pueden encontrar, que son bastantes. Y así termina el artículo de Jack Alexander acerca de Alcohólicos Anónimos, compañeros. Yo les agradezco mucho que se hayan conectado el día de hoy. Que pasen una excelente noche. Ya mis ojos están cansados, compañeros. Se me ven así medios cerrados ya. Ya estoy viendo borroso. Chingón, mi paño. Gracias. Saludos, Omar. Buenas noches. Gracias, Tony. Dios te bendiga, hermano. Ya tengo los ojos hinchados. Esforcé mucho la vista. Qué bonito. Ojalá lo tengan. Vamos a estar haciendo así videos. Ustedes pongan qué libro quieren que leamos juntos. Qué folleto quieren que leamos juntos. Me acaba de llegar a mis manos, compañeros. Se los voy a presumir rápidamente. Este es un regalo que me hicieron. Ese libro Transmítelo, la primera versión. Déjenles, se los enseño. No se vayan. Nada más les enseño esto. Déjenme hago chiquito otra vez. Ahí está. Esta es una primera versión del libro Transmítelo. Inclusive está desgastado de aquí. Huele a guardado. Y me gustaría leerlo después en una serie de videos. Claro, si ustedes quieren. Me gusta esta frase. Dice: nunca olvidaré la primera vez que encontré con Bill Wilson. Llevaba sin beber un par de meses y estaba tan entusiasmado, tan emocionado de conocer personalmente al cofundador, que le lancé un torrente de palabras expresándole lo que mi sobriedad significaba para mí, así como ay, es que ya no alcanzo a ver, compañeros, así como mi imperecedera gratitud porque había iniciado Alcohólicos Anónimos. Cuando terminé de hablar, tomó mi mano en la suya y simplemente dijo: transmítelo. Una carta a la Oficina de Servicios Generales de Alcohólicos Anónimos. Es un libro muy bonito, viejito. Miren, no sé si venga diferente a las traducciones actuales, pero de hecho huele a guardado. Me lo regaló un padrino de Alcohólicos Anónimos de mucho tiempo y ya lo tengo aquí en mis manos, ¿no? Una ocasión se los vamos a leer. Gracias por acompañarme, compañeros. Gracias. Para los que les gustó la meditación del día de ayer, compañeros, vamos a hacer más meditaciones. Vamos a hacer más meditaciones estos días. Esténse pendientes. Y ya tengo los ojos cerrados, ¿eh, compadre? Es que aquí tengo una luz por la cámara y acá tengo otro foco para poder leer y ya estoy todo lampareado, pero me encanta estar aquí con ustedes. Víctor, un saludo. Gracias, Víctor, por tu amistad. Te quiero mucho, amigo. Y sugieran qué folleto quieren que leamos juntos y lo leemos y podemos entrelazarlo con la literatura, no he leído, o más bien no me he memorizado todo, pero sí podemos agarrar literatura de otro tipo. Gracias, compañeros. Yo les agradezco mucho. Mi nombre es Omar Cano. Pertenezco al Comité de Tres Potencias, compañeros. Pertenezco a ese amoroso Comité de Tres Potencias que apostamos por la ilustración, porque aquel que no conoce a su enemigo no va a poder derrotarlo.